concluyó un programa ejecutivo de mujeres en alta dirección impartido por el ESADE. En el plano profesional ha estado ligada siempre al ámbito de la radio y la televisión. Es la directora regional de la cadena SER de Euskadi y directora de Radio Bilbao. También creo que fue presentadora de algún programa en Euskal Telebista y cuando en sus comienzos. ¿Qué quiero olvidar? Sí, sí. Bueno, y sigue, la verdad es que sigue estudiando porque en la actualidad se ha embarcado en un nuevo proyecto que es un programa de doctorado, ocio, cultura y comunicación para el desarrollo humano, que se llama La nueva comunicación empresarial en la economía de los intangibles, por la Universidad de Deusto. Y precisamente por eso la hemos invitado a este foro, porque el año pasado trajimos a este foro a toda una autoridad que es Ángel Ayoza, que es una de las personas que más entiende de reputación en España. Y bueno, consideramos que Begoña, yo he coincidido con Begoña en varios actos que tienen que ver con el mundo de la comunicación y alguno que ella misma se atrevió porque yo creo que es muy osada y le agradezco mucho que sea muy osada. Total. Porque además con Confirmado. Su osadía luego se tiene que estudiar las cosas y va muy a los detalles y es una profesional como la copa de un pino y hizo una presentación de Arizmendiarrieta hace ya un par de años fantástica. Y entonces, bueno, le hemos invitado porque somos conscientes de que cuando se pone a estudiar lo hace además en cuerpo y alma y estamos seguros de que va a ser también, no sabemos si será una referencia como Ángel Ayoza, pero seguro que en reputación va a ser una referencia, por lo menos aquí en Euskadi, seguro. Entonces, Begoña, cuando quieres, le quiero agradecer mucho que haya venido porque no ha terminado todavía el programa en el que está participando. Pero bueno, la verdad es que la empatía que ha tenido siempre con Mondragón es muy de agradecer y en este caso también pues le cursamos la invitación y se lo agradecemos que la haya invitado. O sea que Begoña, cuando quieras adelante, cuando te queden 5 minutos te aviso. Avísame, ¿vale? Sí, por favor. Es que ricasco, Javier, muchísimas gracias. Según Angustio y muchas gracias de verdad por invitarme. Es verdad que soy muy osada y mucho más si pienso que el año pasado estuvo aquí Ángel Ayoza, a quien llevo leyendo más de un año y medio, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que a veces tenemos que ser osados, tenemos que ser atrevidos y tenemos que dar el sí. Y bueno, cualquiera le dice un no a Javier. Hice un amago, no lo conseguí, hice un segundo y dije, bueno, pues ya voy a ir. Me gustaría cursar el máster. A mí lo que me apetece es estudiarlo, es ver qué estáis dando ahora en la universidad y en estos ámbitos. El hombre se quedó un poco sorprendido, pero conseguí ir al máster. Y en el máster después, pues como todos, como nuestros hijos, nuestras hijas, como mis hijas propiamente, me enfrenté a la decisión de qué hacer en el trabajo de fin de máster. Como con mis hijas, pero a mi edad, en el TFM famoso ¿no? Y de nuevo, que era el director académico del máster, me recomendó y me dijo, ¿por qué no haces algo en torno a la reputación? Esto fue ya hace unos añitos y a mí entonces la reputación pues me sonaba muy lejana y no entendía muy bien y por qué yo en reputación. Sí, ya verás, ve leyendo que te va a parecer interesante, yo creo que es muy importante, creo que es algo que está en auge y demás. Así que de nuevo le hice caso, la reputación también va de confianza, sobre todo va de confianza, y le hice caso. Claro, cuando empecé a leer me puse a pensar y iba leyendo, iba avanzando en la teoría de la reputación y iba encontrando mi propia experiencia profesional como responsable de diferentes medios de comunicación desde hace ya más de 30 años, ¿no? Claro, yo iba leyendo y iba pensando, pero si yo me he dedicado toda la vida a tener a los oyentes en el centro de mi preocupación y todavía hoy lo tengo en el centro de mi preocupación, los oyentes para nosotros son fundamental, es la vida, es lo que valoran nuestros anunciantes y nuestros clientes y anunciantes. Nosotros somos un medio privado, llevo toda la vida pensando en clave anunciante, en clave cliente, qué puedo ofrecer a los clientes que se anuncian en la radio, somos un medio privado, o en la televisión cuando he dirigido televisión. Nuestro equipo, el equipo humano, siempre difícil, ¿no?, de mantener esos equilibrios, esa serenidad, esa implicación, ese compromiso, diferentes equipos en diferentes emisoras, en diferentes territorios, ha sido siempre una preocupación y lo sigue siendo. Los colaboradores que vienen a la radio, los colaboradores expertos que en definitiva son los que traen el conocimiento de fuera y las agencias de comunicación que para nosotros son fundamentales y este es un camino bidireccional y nosotras lo somos para las agencias y los proveedores, por supuestísimo, importantes y las agencias de publicidad que son también nuestros clientes y a quienes tenemos que trabajar y con quienes tenemos que trabajar permanentemente y las universidades porque son centro de conocimiento, son fuente, hay guía de expertos
y las empresas y asociaciones empresariales con las que trabajamos permanente y continuamente, y los medios de comunicación, los otros medios de comunicación. Entre nosotros es verdad que no nos llevamos especialmente bien, pero bueno, nos tenemos que tener en cuenta. Las consultoras, en menor medida, pero también están ahí en nuestro universo, y los sindicatos, por supuestísimo que sí, y las organizaciones no gubernamentales, y las instituciones culturales, y los clubes y entidades deportivas. Nosotros en cada una de las ciudades donde estamos tenemos un arraigo muy fuerte, muy local, con todas y cada una de las entidades deportivas, de las culturales. Las redes sociales las he puesto ahí, pero la verdad es que no sé muy bien por qué, porque yo creo que esta es una burbuja que se está pinchando. Y es para otro análisis. Instituciones públicas, esto sí, porque claro, estamos todo el día trabajando con las instituciones públicas, con los ayuntamientos, con diputaciones, con gobierno, con otras administraciones y los partidos políticos. Y yo iba leyendo la teoría de la reputación y decía yo, pero vamos a ver, pero esta es la base de la teoría de la reputación, es decir, el fortalecimiento de la conversación con todos los grupos de interés. Este es el primer pilar fundamental de la teoría de la reputación. Pues llevo toda mi vida haciendo esto. Pensé, salvando todas las distancias. Llevo toda mi vida con este universo, con esta preocupación en mí. Y esto me sorprendió mucho porque dije, entonces me faltaba conceptualizar qué es realmente la reputación y yo qué venía haciendo. Yo he venido haciendo esto, soy directora, soy gestora, he hecho programas de radio, de televisión, pero este es mi universo. Este es mi universo por el que cada día me levanto y voy a Bilbao a trabajar y pienso en la cadena SER en Euskadi con todo mi equipo. Así que este descubrimiento me pareció muy interesante y desde luego ya me volqué directamente en la reputación. Por eso quería explicar por qué yo estoy aquí hablando de reputación y por qué voy a compartir algunos apuntes de lo que estoy leyendo. Llevo 1 año y medio leyendo la investigación académica y uniéndolo siempre a mi experiencia profesional, es decir, qué es aquello que está en los artículos que me dice de lo que yo voy haciendo día a día, ¿no? Y me está resultando un proceso muy interesante porque la investigación, en este caso yo la investigadora estoy cerca del problema y de lo que quiero analizar. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la reputación? Vamos a hacer un marco general. ¿Por qué la reputación ahora y por qué se habla tanto de la reputación que antes mencionaba el presidente? Esos marcadores, índices de reputación que luego veremos. Fundamentalmente ha habido una caída de confianza generalizada en todo el sistema. Desde la crisis de 2008, que todos recordamos y tenemos perfectamente clara y queremos olvidar, ya he visto algún arqueo de cejas, esto ha cambiado por completo, tenemos un entorno mucho más complejo, cambiante y global, todos sabemos que esto ha venido para quedarse, la incertidumbre permanente. Debe haber un cambio en la comunicación corporativa, por cierto, todo esto, estamos en un foro de comunicación, todo esto que yo voy a explicar hasta la última diapositiva tiene que ver para mí con el nuevo rol de la comunicación corporativa en las empresas, absolutamente. De hecho, mi primera vía de la tesis doctoral fue la nueva comunicación empresarial en la economía de los intangibles, pero es muy amplio y mis directoras de tesis me dijeron, tienes que acotar y yo voy a ir a hacer una propuesta de índice de evaluación de la reputación en las empresas de comunicación que no existe todavía. Y hay que recuperar la confianza en nuestras empresas. El informe Edelman Trust, es un informe sobre confianza, decía recientemente que el 53% de la población de 47 países analizados cree que el sistema no funciona. No funciona, no hay confianza en empresas, no hay confianza en instituciones, no hay confianza en medios de comunicación, hay una desconfianza generalizada. Y este es el problema que nos lleva a tenemos que trabajar, tenemos que construir una sólida reputación. Hay muchas definiciones sobre qué es la reputación. Muchas hablan de percepciones, cosas más teóricas, ¿no? Una cosa lejana, una percepción que tenemos sobre una empresa, pero que no nos dice demasiado. Aquí yo voy a la fuente de Ángela Lloza para quedarme con su definición, porque a mí me gusta mucho. Dice, reputación corporativa es el conjunto de evaluaciones colectivas, evaluación, es decir, ya te mueve a una actitud, suscitadas, para mí esta es la clave de todo, y lo estaba diciendo Luisa también, por el comportamiento corporativo. Esta es la clave de todo, el comportamiento corporativo, como el de las personas, igual, el comportamiento, lo que somos de las organizaciones en las distintas audiencias o grupos de interés que motivan, y esto es muy importante, conductas de apoyo o de oposición. No es una percepción teórica lejana que dice, me gusta, me parece bien. No, 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 aquí hay algo más, o te conduce a apoyar o a oponerte, y en esta era de la hipertransparencia todos sabemos cómo la gente se mueve rápidamente a ir en contra de o a apoyar, pero sobre todo a ir en contra de. Es decir, conductas capaces de generar valor.
Aquí es lo fundamental, es una actitud, es una construcción social, lo que piensan, lo que perciben no me gusta, pero bueno, ¿cómo se evalúa a las empresas? Evocadas clarísimamente por las señales de las empresas, de las corporaciones, por el comportamiento, con efectos en la conducta. Esto es muy importante. Si tienes una sólida reputación, va a ser más fácil que te apoyen, que haya una conducta de apoyo y si no de oposición, pero es actitud. Y otra de las bases fundamentales de toda esta teoría de la reputación es tan simple que yo cuando la leo y ayer repasaba todo esto y decía, pero a ver, voy a ir a contar algo tan simple, pero es que es así y así está escrito y como está escrito por académicos me encanta. La importancia de los grupos de interés. Y dices, pero vamos a ver, algo tan sencillo como fortalecer permanentemente el diálogo con la sociedad y con los grupos de interés está en la base de la teoría de la reputación, va de esto. ¿Va de conversar, va de fortalecer las relaciones que tenemos todos entre todos? Pues sí, sí, efectivamente, va de esto. Va de tener una visión multi-stakeholder, es decir, a todos los grupos de interés, a todo ese universo de los grupos de interés que hemos visto. Antiguamente el objetivo era más accionistas, inversores, los beneficios y bueno, y el resto del universo que nos rodeaba a las empresas pues tenía un segundo, tercer término. Pues ahora no, y desde luego un mayor compromiso de responsabilidad social. Esta frase es brutal. Es brutal porque indica que efectivamente el nuevo rol de las empresas e instituciones es estar al servicio de sus grupos de interés. Si se entiende bien y se analiza bien es decir, ¿qué esperan todos esos grupos de interés de nosotros? ¿Cómo recuperamos su confianza? ¿Cómo creen en nosotros? ¿Cómo estiman nuestras organizaciones? Y sobre todo, y tener clarísimo cuál es nuestro principal mapa de grupos de interés, el principal mapa de los stakeholders con quienes nos estamos relacionando y a quienes le debemos, en definitiva, que vayamos a tener una, en cualquier caso, buena o reconocible reputación. Las claves del auge de la reputación ahora mismo, que probablemente también como todo estará un poco, en fin, hipervalorado, ¿no? Pero bueno, desde luego que hay una divulgación de rankings de reputación corporativa que antes mencionaba, a la que voy a hacer referencia enseguida. La explosión de los medios sociales también, que efectivamente ahora todo el mundo opina, ahora todo el mundo dice, todo el mundo ataca, todo el mundo critica, y a mí me parece que esto hay que ponerlo un poco ahí en cuarentena. Y hay una demanda también de indicadores no financieros, no todos son los indicadores financieros, porque ya lo hemos visto, todo no ha valido para llegar. No siempre el EBITDA, siendo muy importante, es el objetivo final, es muy importante. Yo trabajo en un medio privado, sé lo que es el significado del EBITDA, pero me parece que hay mucho más, que debemos buscar mucho más indicadores no financieros. En cuanto a los rankings de reputación, aquí he puesto solamente unos ejemplos, no para analizar el contenido, sino para decir que hay muchos. Pero antes, Íñigo mencionaba el Merco. El índice Merco. No voy a entrar demasiado a los detalles, pero sí he leído y me parece que es importante que comparta dos consideraciones sobre los rankings de reputación corporativa. Una, ese es multisectorial, ahí se comparan todas las empresas, hagan lo que hagan, todas las organizaciones. Da igual si eres una cervecera, que una cadena de supermercados, que un banco, que una gran eléctrica. A mí me sorprende bastante. ¿Todos mezclados en el mismo ranking? No sé. Y dos, ¿a quién se ha preguntado por la reputación de las empresas en el Merco? ¿A quién? Es uno de los principales índices, es verdad. ¿A quién se ha preguntado? Pues esta es la clave. Esta es la clave y esto es muy importante. Los grupos de interés, la importancia de los grupos de interés es porque debemos saber cómo nos perciben a nosotros, pero cada uno de los grupos de interés y todos, ¿no? Un universo total. Si solo preguntáramos a los directivos de las principales empresas, ¿qué obtendríamos? Para mí, una respuesta un tanto sesgada. No es lo mismo que solamente contesten los directivos a que contesten todo el equipo humano de las organizaciones, los directivos, los proveedores, las otras asociaciones, la sociedad en general. Bueno, por eso digo que hay que analizar bastante las métricas que ahora mismo hay, ¿no? Este ejemplo lo traigo porque es reciente. Museo de Bellas Artes de Bilbao, ahora dirigido por Miguel Zugaza, exdirector del Museo del Prado. Presentaban recientemente las líneas del plan estratégico y los ejes estratégicos. Lo presentaban al patronato, esta es una información pública, por eso la cuento. Yo estoy en el patronato del Museo de Bellas Artes y hete aquí que después de llevar yo 1 año y medio leyendo sobre esto, voy al patronato, nos plantean los ejes estratégicos y digo, o sea que esta línea de reflexión establece un primer eje con los grupos de interés hacia los que se dirige el museo.
fijados en 5 colectivos: visitantes, amigos del museo, patronos, instituciones, equipo humano. Y en el segundo eje, en segundo lugar, se identifican las 5 áreas de actuación. Es decir, que primero a quién nos dirigimos y después qué hacemos. Dije, qué bien, qué diapositiva tan buena me acabas de regalar, porque esto es exactamente de lo que estamos hablando. ¿A quién nos vamos a dirigir? A los visitantes, a los amigos del museo, a los patronos, a las instituciones, al equipo humano. Vale, perfecto. Ellos en el centro, primer eje estratégico. Y después vamos a ver qué vamos a hacer. Yo propuse que faltaba para mí un grupo de interés, el de la comunidad artística. Dije comunidad porque artistas parecía que, bueno, ellos habían hecho la reflexión al respecto y me parecía muy interesante y lo dejaron así. A mí me parecía que la comunidad artística era importante porque también el Museo de Bellas Artes tiene una relación con la comunidad artística. Pero bueno, me parece fundamental. Esto es de ahora mismo y ellos se han planteado que los ejes estratégicos van a ser así. Así que los objetivos: recuperar la confianza fundamentalmente. El objetivo: tenemos que hacer sistemas de escucha, qué se está diciendo de nosotros, romper los hilos en las organizaciones, esto que siempre funciona, los de marketing, los de comercial, nosotros, los señores de contenidos. Por favor, de verdad, tengamos ya definitivamente una visión de conjunto que nos ayudará mucho más a recuperar esta confianza, y la métrica tenemos que medir para conocer. ¿Cómo gestionar la reputación? Porque esta es la clave, ¿no? La reputación hay que medirla, para gestionarla hay que medirla. Y hay que medirla porque nos va a permitir tomar decisiones sobre, ahora vamos a verlo, las determinadas dimensiones que construyan cuál es nuestra reputación. ¿Para qué? Para gestionarla, saber qué están diciendo de nosotros y poder gestionar estas dimensiones. A mí esta frase me encanta. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Debemos estar muy atentos a escuchar lo que no se está diciendo. Y dices, ¿y esto cómo lo haces? Pues habrá que ir a preguntar. Si nosotros no sabemos lo que se está diciendo, si no sabemos lo que están pensando, tendremos que ir a preguntar. Y en esto nos vamos a empeñar, y yo por lo menos voy a esto. Los pilares de la reputación, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir esto. Estos son unos genéricos, ¿eh? Cada uno tenemos que descubrir cuáles son los pilares de la reputación de nuestras empresas. Estos son los 7 pilares que el Reputation Institute plantea que son como importantes, pero por ejemplo a mí no me sirven para la empresa de comunicación, y seguro que a muchos de los que estáis aquí representados en otras empresas de la corporación no os sirven, pero esto es lo que tenemos que decidir qué importancia tiene para nuestras organizaciones, si es el liderazgo, en nuestro caso ahora lo vamos a ver, si son los contenidos, si son las finanzas, si es la innovación, si es la ciudadanía. Esto es lo que vamos a gestionar, cada una de las dimensiones que contribuye a esa reputación final. Dicho de otra manera, las 5 Cs de la reputación, tampoco sería muy difícil pensar en que tenemos que ser empresas en las que se confíe, el contenido es la clave y es lo fundamental, la consistencia, la coherencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, cada vez es más fácil comprobarlo, y la constancia, por supuestísimo, permanentemente estar trabajando en esto. ¿Qué pasa? Y aquí voy yo a mi proyecto de investigación con los índices de medición de la reputación en las empresas de comunicación, y quizá valga para otras muchas empresas o sectores que yo ahora mismo no conozco, pero desde luego yo me he encontrado con esto. Pues en las empresas de comunicación, es decir, en los medios, no existen. O sea, que no se mide la reputación de las empresas de comunicación. ¿Y por qué no? Pero si yo soy una empresa como los demás, si yo, es que, en fin, tengo ingresos, gastos, presupuesto, EBITDA, porque no se mide la reputación de las empresas de comunicación. Y esto me llamó la atención. No existen, son tan necesarios como para el resto de las empresas, porque somos un stakeholder muy relevante para los demás. Claro que tenemos otros índices, ahora los vamos a ver, pero es que nosotros somos un agente muy importante para los demás. Y para mí es muy diferente saber qué tipo de reputación puede tener mi medio en Euskadi, por cierto, yo siempre hablo en Euskadi, mi ámbito de responsabilidad, y es muy diferente a los medios digitales, los periódicos, la prensa escrita, los medios públicos. No tenemos nada que ver. Entonces, creo que es muy importante y relevante. Es verdad que los medios, las empresas, tenemos datos tangibles como los demás. Tenemos audiencia conocida, medida, se sabe la audiencia que tenemos todos, y tenemos resultados económicos también, por supuestísimo. Si esto fuera un valor reputacional, pues claro, los tenemos, muy importante. Pero yo creo que tenemos que construir también una reputación corporativa, es decir, saber también en qué momento nos estamos midiendo y cómo es esta conversación con los grupos de interés. A mí me parece que esto es importante y que es un reto, y en él me he embarcado.
¿Qué hacemos en nuestro día a día? Bueno, pues decía antes que esto tiene que ver con el nuevo rol para mí del responsable de comunicación, de los directores de comunicación, cada uno como lo tenga en su empresa. Nosotros en Euskadi no tenemos un director de comunicación corporativo que estuviera pensando diariamente en este tema de la construcción de la reputación, no lo tenemos, pero lo que hacemos es entre todos, absolutamente entre todos. Y lo que hacemos es entender que la gestión de la reputación corporativa en la cadena SER Euskadi es algo que va con todos y todos somos los que estamos gestionando a los oyentes desde los contenidos, a los clientes, a las agencias, a los otros medios, a las instituciones, absolutamente a todos. Esta es una gestión de visión en conjunto de todo el equipo de la cadena SER en Euskadi, compartida, planteada, cada semana nosotros trabajamos en esta clave, todo lo que hacemos diariamente en nuestro comportamiento corporativo tiene siempre en mente que nos dirigimos a un universo que tenemos, a un universo con el que nos tenemos que relacionar. Índices de medición, que es muy importante la medición de la reputación, pues no hay. Hay algún artículo académico que empieza ya a plantearse cuáles serían las dimensiones que podríamos valorar en un medio de comunicación. Por ejemplo, la autonomía, el vínculo con la sociedad, la calidad, la responsabilidad social corporativa, incluso la propia gestión. Este es un planteamiento teórico. Sin embargo, yo sigo buscando cuáles van a ser las dimensiones que yo quiero que se midan en la cadena SER en Euskadi. Hicimos ya un primer trabajo, la foto no corresponde al trabajo, pero yo ya hice un primer trabajo que fue primero unas entrevistas semiestructuradas con diferentes representantes de grupos de interés con los que yo me estaba relacionando, una selección de 6, empresas, ONGs, agencias, etcétera, y parte del equipo humano. Y entonces lo que hicimos fue tratar de sacar cuáles van a ser las dimensiones que creemos que medirían nuestra reputación. Es decir, ¿qué valoran los oyentes? ¿Valoran la calidad? ¿Valoran una producción radiofónica buena, un buen sonido, la credibilidad de nuestros periodistas en el ámbito de contenidos? En el ámbito comercial, ¿qué valoran nuestros clientes? ¿Qué valoran? ¿Valoran un retorno? ¿Valoran estar en un entorno seguro, una marca fiable? Nuestra marca es una marca fiable. El año pasado el sociómetro del gobierno vasco indicaba unos datos que me parecieron el mejor regalo para irme de vacaciones, que fue que el medio de comunicación más fiable en Euskadi es la radio, en general, el medio, y que las emisoras con las que más se identifica la sociedad vasca, la primera es la cadena SER. Es un estudio que me hubiera encantado hacer a mí, pero que yo no lo he hecho, lo ha hecho el gobierno vasco, y dije gracias porque bueno, entonces a lo que voy es, ¿qué se está valorando? Al decir que eres fiable, al decir que te identificas con esto, ¿qué se está valorando? En contenidos, en el desarrollo organizacional, en la relación con el entorno. Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir, qué valoran. Así que el siguiente paso es que yo voy construyendo este índice de medición para la reputación de la cadena SER en Euskadi. Estoy muy lejos todavía, ¿eh? Bueno, muy lejos todavía. Esto es una tesis y estoy muy lejos. Pero bien, ya me voy acercando porque me he entrevistado a muchos grupos de interés y además luego nos hemos reunido, hicimos una jornada de trabajos de expertos y quise trabajar mucho más a ver qué se piensa. Y claro, cuando empiezas a hablar con la gente de lo que buscan en ti, de cómo te perciben, de cómo te escuchan, te sorprendes muchísimo. Y nos gustaría tener mucho más tiempo para hacer esto, pero es que esta es la clave, saber qué esperan de nosotros, saber qué esperan de nosotros. Contenidos, pues se valora la calidad, la pluralidad, la credibilidad. Decía el otro día Ángel, que estuve con él además en Madrid, me decía que la credibilidad no es algo que se gestione, es luego un resultado, ¿no? Así que sigo aprendiendo. Los retos de la agenda global también y de la local también, cómo no. En el desarrollo organizacional, pues hombre, ya lo sabemos, aquí estamos en el centro donde las personas son importantes, pero bueno, pues la comunicación interna, los valores humanos, la innovación, en el vínculo con el entorno, a nosotros siempre se nos sigue pidiendo, aunque formamos parte de una gran cadena, como es la cadena SER, siempre se nos pide atención a temas cercanos, dar cabida a los problemas de la sociedad vasca, arraigo en la sociedad, en cuanto a la marca, cómo somos, cómo se nos percibe, se nos conoce, qué notoriedad tenemos. Como soporte comercial, ¿qué relación tenemos con los clientes? ¿Tenemos soluciones buenas, ofertadas? ¿Tenemos innovación comercial? ¿Nos preocupamos en ponernos en la parte del cliente, en la eficacia? ¿Cómo son nuestros comunicadores? ¿Cuál es su valor reputacional? Yo muchas veces, pues no sé, por ejemplo, en emisoras como la de Bilbao o como la de San Sebastián, dices el nombre propio de un periodista y el valor reputacional que tiene es absolutamente extraordinario. Es un nombre propio, nombre y apellido. Y de repente dices, esto es muy importante, la gente lo tiene muy en cuenta, oyentes
clientes, instituciones, ahí todos están de acuerdo en que efectivamente hay algunos valores, unas dimensiones de estas que son muy relevantes. Vos sondo. Bueno, y aquí estoy de nuevo con el principio, ¿no? Había empezado por decir, pues vaya, cuando me pongo a leer sobre la reputación y veo todo este universo, este es el universo que a nosotros nos rodea. ¿Qué es importante para mí de esto? Para mí lo importante es que tenemos que preguntar por todos los grupos de interés separados. No es lo mismo lo que esperan los oyentes que lo que esperan los anunciantes. No es lo mismo lo que esperan los partidos políticos, y mucho menos ahora en campaña electoral, que lo que espera la ciudadanía. Unos esperan una cosa, otros esperan otra. No es lo mismo lo que esperan las asociaciones culturales que lo que esperan los colaboradores expertos. Tienen intereses completamente diferentes. El otro día me decían los representantes del movimiento de pensionistas de Vizcaya: tienes que darnos más cancha, tenéis que darnos más cancha. Les habíamos dado un premio. Tenéis que darnos más cancha, más cancha. Bueno, lo que ellos esperan de nosotros es muy diferente a lo que esperan. Bueno, los partidos políticos también quieren que les demos más cancha, pero a otro de los representantes de estos universos. Entonces, me parece que es importante medir por grupo de interés y ver realmente de este universo seleccional cuáles son los principales. Quizá no podamos ir a todos, de ahí se van a caer la mitad, pues igual hago 6 y 6, 6 internos de los grupos de interés internos, que son los más importantes, y los externos, que son los que de alguna manera influyen a los internos, ¿no? Pero bueno, este sería básicamente el proyecto. Conclusiones para terminar todo este lío en torno a la reputación, pues que tenemos que hacer una escucha permanente, a mí esto me parece fundamental, que tenemos que tener muy claras cuáles son las dimensiones que va a valorar nuestro entorno, nuestros grupos de interés, las dimensiones de la reputación, tenerlas clarísimas, la gestión de las mismas. Hay que medir para gestionar y hay que tenerlo claro. Esto es así. Si en mis contenidos yo no soy reconocida, si yo no soy fiable, tengo que mejorar los contenidos, tengo que gestionarlos. Si en mi relación comercial o en la manera de comprendernos como soporte comercial nosotros no estamos dando lo que el mercado nos pide, lo tendremos que gestionar, lo tendremos que mejorar. Esto permanentemente, medir. Es clarísimo, lo que no se mide no existe y hay que medir de alguna manera, hay que buscar algún índice, alguna métrica para nosotros también, para las empresas de comunicación. Y finalmente, claro, con todo esto volver a evaluar, porque si verdaderamente esa propuesta, ese índice, ese conversar con los grupos, lo que te dice es que estás mal en este ámbito, en este ámbito y en este ámbito y en este ámbito, habrá que volver a trabajar, habrá que volver a ver qué tipo de programación estamos haciendo, si no estamos respondiendo a los intereses de los oyentes, si sí, en fin, un poco esto, ¿no? Y para terminar, la conexión de la reputación y de la nueva comunicación corporativa, puesto que estamos en un foro de comunicación y que me parece importante. Yo he pasado muy por encima de esto, aunque esto daría para uno entero, supongo que Ángela Lloza os habló mucho de esto, pero desde luego que todos sabemos que la reputación impacta cada vez más en el negocio, esto no es que esté claro, es que está clarísimo. Y los ejemplos que llegan con crisis reputacionales, pues nos invitan a reflexionar que esto es así y que los beneficios de la reputación están clarísimamente definidos. 2, que estrategia y comunicación van unidas y que desde luego debemos dejar atrás los anteriores roles de las direcciones de comunicación que trabajaban de una manera, con los medios también, y que yo creo que eso yo invito a que eso se renueve, Las direcciones de comunicación tienen que ser completamente diferentes porque ha cambiado absolutamente todo y no puede ser que ellas queden fijas ahí en lo que venían haciendo, como hemos escuchado además a Luisa, ¿no? Y finalmente entender la comunicación como el importante ejercicio de fusionar lo que se dice con lo que se hace. Pues al final es muy complicado, pero es tan sencillo, bueno, pues por lo menos tan importante como eso, ¿no? Así que hasta aquí. Eskerrik asko. Mía, Esker Begoña, muy interesante, ya lo sabía yo. Si tenéis, ¿queréis hacer alguna pregunta? La propia Luisa nos hace una pregunta. Que sea pregunta de amiga, sí. Compañera de clase. Muchísimas Recuerdo gracias. Que tuvimos un pasado. ¿Se oye? Sí, sí, muchísimas sí. Gracias. No, yo sé que requiere otra explicación, pero cuando tú ves ese mapa, mi siguiente pregunta, yo estoy en ese proceso, pero yo creo que es interesante que nos lo puedas comentar.
Luego todos tenemos recursos limitados, ¿no? O sea, tenemos un mapa clarísimo de públicos, unos contenidos, pero tenemos unos recursos súper limitados. Con lo cual, tienes que priorizar. ¿Qué utilizas para priorizar el distinto peso que te dan cada uno de los públicos de interés? Es decir, yo al final no puedo estar con todos a la vez y con la misma intensidad. Entonces, ¿cómo estás viendo? ¿Cuál es más crítico o menos crítico para tu negocio? O sea, ¿cómo ponderas, cómo das peso a distintos públicos y a distintos temas? Porque luego a la hora de la verdad es que tienes que dejar alguno un poco apartado y otro tienes que poner más foco. Claro. Hombre, yo creo que analizando realmente el desempeño el desempeño profesional en el día a día, con cuáles impacta y cuáles impactan muchísimo más. En nuestro caso, desde luego, está fácil, son los oyentes. Nosotros lo primero que necesitamos es oyentes para que seamos un medio importante para todos los demás y para que nuestros clientes estén con nosotros y para que las agencias de publicidad y para que los anunciantes estén con nosotros. Entonces yo creo que así iríamos cada uno de nosotros en nuestras empresas marcando cuál es la importancia. Yo creo que si la propia corporación o cualquiera de las empresas de aquí marcara, pues no sé, cada uno sabrá, los proveedores quizá para quien esté en tecnología sea súper importante porque eso sea fundamental y eso sea prácticamente el core. Para nosotros, desde luego, oyentes, clientes, periodistas, los periodistas propios, los colaboradores expertos, el equipo humano, he hablado muy poco, pero son los principales embajadores y tú lo sabes y aquí se sabe. Entonces, claramente ya estoy en seis internos y de los otros 6 quito, incluso por sentido común, y si me equivoco ya volveré a reordenar, pero vamos, quito muchísimo de ahí, muchísimo de ahí. Pues los partidos políticos igual salen, porque yo me dedico a mis oyentes, fundamentalmente a mis oyentes, y cuando se me olvida me dedico a mis oyentes y sobre todo lo que hago es periodismo. Entonces, pues igual voy a comprender que efectivamente, como no voy a trabajar para el gusto de todos, igual sesgo esa parte y me importa más las instituciones culturales, deportivas, que están arraigadas en la sociedad, y así voy un poco, pero bueno, es también a golpe de intuición, ¿no? Sí, sobre todo también la pregunta es si sabes también si hay una medida exacta, porque nosotros lo que hemos hecho es una encuesta interna, es decir, desde el punto de vista interno, cómo percibimos a nuestros públicos. Entonces, no lo digo porque a mí el resultado que me ha sorprendido un poco, me ha arrojado que, por supuesto, los clientes que son los más importantes, porque somos obviamente comerciales, pero, por ejemplo, ha quedado muy bajo las instituciones educativas. Y yo cuando veo desde el punto de vista de comunicación, me parece una súper interesante. O sea, una compañía, sobre todo como la nuestra, que tiene mucho caso, como las vuestras también, como la corporación, donde muchas universidades hacen casos prácticos, te estudian, y entonces a veces digo, no sé si el criterio de valoración interno era el mejor. O sea, yo hice una encuesta interna y no sé si era el mejor, porque yo ahora tengo dudas. Digo, me ha dejado fuera unos públicos que a mí, Luisa, me parecían interesantes. Claro, a mí lo que me parece es que, como hemos dicho que este es un sistema de evaluación permanente y ha venido para quedarse en el centro de las empresas, después de haber descubierto que te has perdido eso, pues la siguiente vez, no sé si a los 6 o al año siguiente, permanentemente, porque esta es otra de las claves que también siempre menciona Ángel, ¿no? Permanentemente tienes que estar evaluando absolutamente, y cuando eres consciente que te has dejado a alguien fuera, porque además el entorno sigue cambiando, absolutamente todo sigue cambiando, y acabo de decir que igual, no sé, pongamos, era un ejemplo, los partidos políticos los acabo de sacar, igual resulta que no, que los vuelvo a meter el año que viene, porque verdaderamente creo que tienen un peso importante en la consideración que tienen hacia nosotros, ¿no? Pero me parece que esta evaluación continua es importante. Begoña, nos dabas un titular, yo creo que bastante jugoso también en tu exposición, cuando nos decías que lo de las redes sociales es una pequeña burbuja, una especie de burbuja que se está empezando a pinchar. No sé si el tema de las redes sociales, analizado desde el punto de vista de la reputación, hasta qué punto pueden tener influencia precisamente en derivar en un sentido o en otro la reputación de las empresas. A ver, bueno, para mí es un tema muy complejo también, muy complicado, este mundo de las redes sociales, ¿verdad, Asier? Yo no sé. Yo creo que hay que poner en orden esto. Y si hemos dicho que lo que primero es importante es el comportamiento corporativo de las empresas, esa es la clave fundamental. Y luego están las redes haciendo más o menos ruido, diciendo, pero a ver, vamos a analizar también, porque es que igual da un día para 3 horas. ¿Qué y quiénes son las redes sociales? ¿Quiénes están ahí? Opinando quiénes sobre qué. ¿Qué valor tienen? ¿Qué valor reputacional? Perdón, es que las hemos elevado a una categoría
Pues con perdón, aquí llevamos los medios de comunicación convencionales que nos llaman, que llevamos 85, 90 años de redes sociales, que la radio fue la primera red social, y entonces, ahora las redes sociales, ¡wow! Las redes sociales, ¿pero quiénes son? Por favor, ¿quiénes están detrás de esa firma? Esos señores, H24G dice que no me gusta nada, y a mí tampoco me gusta nada. Entonces, yo creo que hay que ordenar un poco. A ver, no quiero frivolizar, sé que son muy importantes y que están impactando mucho, pero ¿quiénes son? Perdón, yo ya estoy en algunas redes, no en muchas. Estoy en algunas y estoy sobre todo de escucha, viendo qué pasa. Pero no elevemos a la categoría de tan importante lo que pasa en las redes sociales. Aquí estamos los medios de comunicación convencionales, muy fiables, también para ser apoyo de muchas veces estos objetivos de comunicación que son muy importantes, ¿no? Antes decía el presidente en el comienzo, que me ha gustado mucho, ¿no? Decía, la contribución de Mondragón, de la corporación, a la sociedad. A mí este titular me ha parecido fundamental y decía, le parece que no se reconoce, ¿no?, lo suficiente. Y yo lo que preguntaría es, ¿cómo comunica Mondragón Corporación esa contribución tan importante, tan relevante que hace a la sociedad? Entonces, a mí me parece que eso está en el centro, fundamental, al final es parte de su comportamiento, del desempeño profesional, y luego las redes, pues mira, si les gustamos más, les gustamos menos, opinan o no opinan, yo creo que hay que dejarlo ahí, que se vayan, no sé, reposando un poco, pero... Muy bien, el año que viene, si hacemos un foro sobre redes sociales, te llamaremos a ti para que nos pongas el contrapunto. Ya sé cómo decirte que no. Es que lo intenté, le cambié la fecha. No, ya, no. A redes sociales no voy a venir. Perfecto. Vendrá a escuchar. Bueno, pues si no hay más, vamos a darle un merecido aplauso. Asier quiere hacer una pregunta. Asier quiere hacer una pregunta, por favor. Sí, pero no quería seguir con el debate de las redes, ¿eh? O sea, no. Lo seguimos más te vale, buen amigo. Claro. Bueno. Vale. No, es que a mí me parece súper relevante lo que has dicho de que la reputación impacta en el negocio. Y a mí me parece que en el País Vasco, primero, somos de hacer bien y hacer mucho y contar poco. Total. Y por otra parte, no somos muy conscientes de que la reputación impacta en el negocio. Y lo has dicho con una contundencia que compartimos. Entonces, como tú estás en la cadena SER y estás continuamente en contacto con todas las empresas, las que quieres como amigos, como fuentes, como clientes, Total. Quería saber si tu percepción es que en Euskadi, o sea, la percepción coincide con la mía, es decir, que las empresas no se están dando cuenta de que la reputación hay que trabajarla de forma constante, porque yo creo que eso lo hace el DIRCOM y por eso lo estoy preguntando, que impacta directamente en el negocio. Yo creo que no sé suficientemente consciente, porque si se fuera consciente, yo creo que seríamos las empresas, las organizaciones en Euskadi mucho más proactivas en la gestión de esa comunicación que ponga en valor lo que se hace. Y a mí siempre me ha parecido que se hace poco, que se pone poco en valor lo que se hace. Es decir, aquí somos grandes empresarios, grandes organizaciones, empresas que tienen un desempeño absolutamente extraordinario y que se cuenta muy poco lo que se hace. Y nosotros venimos luchando con esto durante muchísimos años, también desde la radio, llamando a puertas de empresa, pero no para vender, que podría ser porque somos un medio privado, ya lo he dicho, sino para, oye, cuéntame qué haces, me resulta interesante, quiero saber qué estás haciendo, cuéntame. Y nos dicen no lo contamos, no damos entrevistas, no nos interesa, no sea que... Aquí hay mucho por vencer todavía y se hacen grandísimas cosas, y hay, pues en el ámbito de la comunicación, no todo el mundo tiene claro todavía que hay que impactar y de una manera positiva y sobre todo proactiva, porque si quieres comunicar, mejor comunica tú por ti, no sea que comuniquen los demás. Exacto. Es que me encanta que lo digas, porque estamos, desde ICOM estamos intentando que el ICOM deje de ser considerado un gasto. Total, bueno, mira, para esta avísame que tengo la presentación del año que viene. Es que yo quería hacer esto en la tesis, pero era tan enorme, a mí este tema me fascina, pero me he tenido que ir a acotar. Pero esta es la clave fundamental, por no decir de los emails que nos llegan diariamente de señores, señoras a quien no conocemos, que te hablan por tu nombre. Hola, ¿qué tal? ¿No querrías saber una entrevista, una nota de prensa, un tal? O sea, es decir, por una parte, cuando llamamos a la puerta, no conseguimos que quienes nos parezca interesante que tengan un discurso, un algo que contar, pero luego por otra parte todos los que van impactando sin haberse dedicado ni 3 minutos a conversar con nosotros y decir, quiero vender una entrevista con no sé qué cosa, de no sé quién, que hace qué tal, que esto, que lo otro, que presentamos todo envuelto de aquella manera. No. Nosotros en el medio vamos a nuestras fuentes propias,
a lo que nosotros queremos contar. Hay cosas que llegan y que están muy bien, pero lo demás no. Entiendo y valoro muchísimo el trabajo de las agencias de comunicación y tienen que ganarse la vida, por supuestísimo, y nosotras tratamos de llevarnos bien con ellos, pero bueno, tenemos que comprender que hay que trabajar de otra manera y que hay que invertir un poco más de minutos en conocernos. Y todo por email y una nota de prensa larguísima, pues no. Yo decía, gasto la figura del director. Sí. Vale. Ya te he entendido, es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Vale, pues ahora sí, le damos un aplauso, por favor, a Begoña. Y vamos a pasar a la tercera intervención, en este caso precisamente sobre crisis reputacionales, que es lo que ocurre cuando no se gestiona bien la reputación, pues que nos afloran las crisis. Y para ello vamos a contar con Luis Serrano, que es director de comunicación de crisis en Llorente y Cuenca. En Madrid es líder global del área de especialidad de crisis, licenciado en periodismo, es uno de los mayores expertos de España en la gestión de la comunicación en situaciones de emergencias y catástrofes, así como en el desarrollo de protocolos de actuación de crisis en redes sociales. Durante 17 años ha sido jefe de prensa del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, donde ha participado activamente en el manejo de situaciones tan relevantes como el atentado del 11M, de Madrid, siniestros industriales, accidentes, crisis sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Fruto de sus experiencias es el libro que ha escrito él mismo, 11M y otras catástrofes, la gestión de la comunicación en emergencias, del que él es, como os decía, autor. Posee asimismo una dilatada experiencia docente en el campo de la emergencia y la gestión de crisis. Es profesor del Máster de Urgencias y Emergencias del CEU Tásica, así como del Máster de Fuego de la Universidad en Lleida y Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela. Además es colaborador de la Escuela Nacional de Protección Civil, Comunidad de Madrid, y como periodista trabajó durante 7 años en los servicios informativos de Onda Cero. Vamos, es un bombero casi en toda regla, ¿eh? Con traje. Bueno, entonces, con estas credenciales, pues estoy seguro que lo que nos va a contar seguramente va a ser muy interesante. No tiene una papeleta fácil, pues porque va a tener que sustituir también al Leo Messi, digamos, de la crisis institucional, de la crisis reputacional, que es Miguel López Quesada, que en un principio además tenía previsto acudir, pero no pudo porque tenía la inauguración de una planta de Gestamp en México y la combinación de aviones era complicadísima para llegar a esta fecha. Pero le va a sustituir, como digo, el Luis Serrano, que tiene dos cosas a su favor. Una es que tiene una gran experiencia en este tema y que, por supuesto, el público es como jugar en casa. O sea, el público lo tienes a tu favor. O sea, que cuando quieras, desde luego. Adelante, Luis. Cuando te queden 5 minutos también te aviso, ¿vale? Qué ricasco. Muchas gracias, Egunon, y muchas gracias al grupo por invitarme. Yo la verdad es que admiro a Leo Messi, pero la verdad es que en esto del fútbol, que no sé mucho, pero soy más del guardameta que el del delantero. O sea, a mí me interesa más la parte de la línea de defensa, de cómo evitar que te metan un gol, que es lo que... No, además, es verdad, fui portero, de todo lo que podía ser portero, lo fui. Pero además, curiosamente, siendo madrileño, yo no era ni del Real Madrid ni del Atleti. Yo era de Las Palmas, pero luego tenía un rollo mental muy raro. A quien yo admiraba era a 2 guardametas. Uno, primero a Iríbar, y el otro a Arconada, lo digo por si hay corazones partidos. Eran mis héroes juveniles, eran los guardametas. Y yo creo que eso es parte de lo que explica mi forma de ser y por qué me interesa tanto la gestión de crisis y parar balones. La verdad es que esto de las crisis, del tiempo que llevo manejándolas, que ya son pues más de 20 años, ha cambiado mucho en los últimos 10 años, por efecto de las redes sociales, fundamentalmente. Las crisis han mutado de una manera total y absoluta, no tienen nada que ver como las manejábamos antes. O sea, yo si ahora mismo hubiera un 11M, que me tocó, como acaba de explicar Javier, coordinar, sería completamente distinto. Y hemos tenido un montón de ejemplos, incluso de ataques terroristas recientes, no en este caso yihadismo, hace solo unos días, que nos han explicado que las crisis son en riguroso directo. De hecho, las crisis se mueven velozmente. También es cierto que hay mucha mitología en torno a esto de las crisis, y lo veníamos hablando en el coche cuando veníamos, ¿no? Esto de Boeing se está generando una crisis muy importante para la compañía. En muy poco tiempo coge escala mundial, se toman decisiones a nivel global y el impacto es muy potente en la compañía. Pero Boeing no va a desaparecer, igual que no desapareció Volkswagen, ¿eh? O sea que, ojo, porque crisis vivimos, yo no diría en las crisis constantes, pero en el issue constantes vivimos todos. Pero ojo, que las crisis tampoco
hacen que las compañías desaparezcan realmente tan fácilmente. No, vas a tener que, Javier, ayudarme si puedes un poco con los vídeos. No mucho, pero bueno, algunos sí. Se transmiten velozmente. Esto es United. Espera un momentito. United. ¿Os acordáis del avión de United en el que viajaba un pasajero al que por overbooking le desalojaron violentamente porque se resistía? ¿Y qué ocurrió? Pues no se midió bien y de repente 5 teléfonos móviles al tiempo captan estas imágenes. Oh my God! I was trying to La información empieza a difundirse a través de las redes sociales, no se monitoriza, no se toma una decisión adecuada y aquello empieza a crecer, toma dimensión global y United tarda 17 y 18 horas en poner un primer statement fallido en el que criminaliza a su pasajero, o sea, tu cliente no está en el centro, empieza a perder hasta $1.000 millones en la crisis. Bueno, cuando se consigue recuperar 48 o 72 horas después, han perdido $150 millones y el CEO le dan una patada hacia arriba y se lo quitan y luego ya desaparece. Se transmiten velozmente, como digo. Quiero contaros un caso de una crisis que no se lleva por delante la compañía y de una compañía que creo que tiene que ver mucho con vosotros, en el sentido de que cuando se está jugando su futuro no tiene ninguna duda de cuál es el corazón de su compañía y son sus empleados. En el año 2014, Campofrío no era cliente de Llorente y Cuenca, pero ese día con un incendio desatado nos llaman y allí acudimos. Fijaros, tenía unas cifras importantísimas, ¿no? El día del incendio. Y lo que nos encontramos es una fábrica totalmente quemada, arrasada por el fuego, que es muy importante en el corazón de Burgos, que era prácticamente el negocio en toda España y que había que tomar una decisión de continúo o no continúo con el negocio. Esto era toda la repercusión que se produjo en los medios de comunicación y la empresa final decide, anuncia el compromiso con los trabajadores y con la ciudad y se compromete a construir en Burgos la fábrica más moderna del mundo. Bueno, bien, ya hemos tomado la decisión y además esos trabajadores que les mandamos a casa van a poder seguir cobrando, se consiguen ayudas públicas, etcétera, etcétera, pero hay que sostener todo el negocio, porque claro, nos hemos quedado sin producto, o sea, una compañía sin producto en las estanterías prácticamente durante 6 meses y sostén la marca. Y además hay que contar la historia. Y a eso nos dedicamos, les acompañamos pues durante los 2 siguientes años, poniendo en el corazón de nuestros mensajes el empleo, Burgos y los consumidores. Siempre, como digo, con una estrategia de comunicación muy centrada en los empleados y dirigida al consumidor. Bueno, aquello lo movemos en todos los medios de comunicación, lo movemos, por supuesto, también a través de las redes sociales, que eran muy importantes para canalizar nuestros mensajes, y lo amplificamos con la publicidad. De hecho, recordaréis que, igual que se espera hoy en día los anuncios en Navidad de IKEA, también se esperan los anuncios de Campofrío. Hay algunas marcas que han conseguido eso. Y claro, la pregunta era, ¿cómo va a ser el anuncio de estas Navidades de Campofrío? Si podemos el vídeo, os vais a acordar seguro de este anuncio. Javi, ¿qué pasa? No me lo puedo creer. Espectacular incendio ha arrasado la fábrica de Campofrío en Burgos. Y nos tuvo que pasar. Ha comenzado pasadas las 6:30. Parecía que íbamos a salir del año ilesos, pero no. Y en unos segundos ha desaparecido toda nuestra vida. Sucede cuando menos te lo esperas. Es de repente, ¡zas!, todo se te viene abajo. Pero solo hay que mirar un poco más allá para darse cuenta de que tu dolor no es el único. Porque este año a todos se nos ha quemado algo. Los afectados por las participaciones preferentes de la comarca toledana... A nosotros se nos ha quemado la paciencia. A nosotros se nos ha quemado el futuro, porque vamos a desaparecer. A nosotros se nos ha quemado la esperanza. Se nos está quemando el arte. A nosotras se nos quemó la confianza. Caos de corrupción. Y todos estamos quemados por lo mismo. Pero la vida es lo que tiene, que también te demuestra que ni en esas estás solo. Buenos días, aquí la bombería, dígame. Sí, uy, se han manifestado muchas familias y han parado eso, sí. Gracias. Cataluña, uy, eso está que arde. Chus, este es un fuego muy delicado. Que se encargue Chiquito. ¡Nos lo estén llamando Arturo! Y es que en este país nos hemos dado cuenta de que tenemos algo a prueba de fuego. Lo del desahucio ya está arreglado, pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí.
es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado. Venimos a ayudar, ¿se puede? ¿Ayudar? Claro que se puede. Aquí hay fuego para todos. Porque el sentido del humor y las ganas de salir adelante, eso no nos lo quema nadie. ¡Un momento! Jefe, solo faltaba usted. ¿Usted qué nota? Como mucho humo y huele a chamusquina. Sí, eso va a ser un incendio. No se preocupe que vamos. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del felpudo. Bueno, para no andar perdiendo tiempo, ¿qué autobús tengo que coger? Bueno, ¿os acordáis, verdad, del anuncio? Pues esto que marcó sin duda a toda una ciudad y a toda una compañía, y que puede parecer desde el punto de vista de comunicación tan difícil, pues en realidad no es tan difícil, es más bien fácil cuando una empresa tiene muy claro cuál es su propósito. Y Campofrío lo tenía, por lo cual fue muy fácil realmente elaborar la solución que vino después. En la postcrisis, pues trabajamos desde el compromiso, la credibilidad, la gestión de riesgos y las relaciones institucionales importantísimas con todas las administraciones para poder sacar adelante esto. Y además fuimos grabando un brownfield de cómo íbamos construyendo la nueva Bureba. Y todo eso lo íbamos canalizando y explicando el proceso a través de, pues de los activos digitales de la compañía, del blog que se llamó En Construcción. De manera que llegamos a las visitas y las inauguraciones pertinentes. Por supuesto, llevamos al presidente del gobierno y hubo todo tipo de visitas hasta que finalmente, bueno, pues siempre, insisto, con diferentes eventos y diferentes hitos a lo largo de la construcción de la nueva Bureba, hasta que llegamos, y voy a ir rápido, a la inauguración por parte de Su Majestad el Rey. Y este fue el final de una historia que pudo haber terminado muy mal, pero que fue un absoluto caso de éxito para ellos en cuanto a reivindicarse como compañía, basada en valores, con un propósito muy claro y con sus empleados en el centro. Hoy en día, yo diría que hay 5 preguntas que se deben afrontar para plantearse cómo manejamos las nuevas crisis. ¿Cómo evito que mis empleados actúen como portavoces no autorizados? Esto es un problema muy importante porque todos y cada uno de nosotros nos hemos convertido en un medio de comunicación en potencia. ¿Cómo logro alinear la organización en una crisis cuando todo el mundo corre cada uno en un sentido distinto? ¿Cómo voy a manejar las crisis si mis sistemas se caen o son hackeados? ¿Y cómo gano en rapidez en un escenario de crisis totalmente digitalizado? Además de qué hago con esto, con las noticias falsas, con la desinformación, que campan por sus respetos cada vez que hay una crisis. Ese escenario de riesgo ha cambiado. Antes de la llegada de las redes sociales, hace más de 10 años, era teóricamente sencillo neutralizar una crisis. Solo se debía a que tú tuvieras ese cordón sanitario establecido, esa buena relación con diferentes actores, una compañía que hubiera trabajado bien su relacionamiento con los medios de comunicación, que hubiera de alguna manera tenido una buena relación también con los directores de los medios de comunicación, incluso con los editores de los medios de comunicación, podía más o menos plantearse la posibilidad de neutralizar la crisis a tiempo. Hoy en día es muy complicado, porque hay muchos más stakeholders que pueden comunicar, gracias a que se han convertido, como digo, prácticamente en cyborgs hiperconectados. Por lo tanto, en un escenario digitalizado e hipertransparente, la hiperconexión de todos nuestros stakeholders no nos permiten tener ciertas garantías de controlar la situación. Bueno, para luchar contra la desinformación y los rumores, al final esta no es la presentación, la última que te envié ayer, tenemos que buscar aliados que nos ayuden también con credibilidad para neutralizar esos problemas que puede haber, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues en el campo de las emergencias, por ejemplo en el caso de Burgos, vino muy bien el trabajo de los voluntarios digitales en emergencias, en este caso de Castilla y León. Maldito bulo, que está ayudando a muchísimas organizaciones también, está ayudándonos a todos a entender qué es verdad y qué es falso, pero que también se puede activar cuando hay algo que es incorrecto sobre lo que está ocurriendo en una crisis que afecta a tu compañía. Y si es en el ámbito sanitario, pues hay otra organización que también trabaja en ese campo. Los nuevos factores de vulnerabilidad en un mundo hiperconectado, desde mi punto de vista, son los siguientes. En primer lugar, todos y cada uno de nosotros nos hemos convertido prácticamente en un cyborg hiperconectado. Lo último que hacemos por la noche cuando
nos vamos a la cama es poner el teléfono como despertador. La mayoría de nosotros ya utilizamos el teléfono y lo primero que hacemos por la mañana también es coger el teléfono. Tenemos una capacidad con esa interconexión de difundir muy rápido información, y ya no te digo por WhatsApp, que eso es una red social también y es el problema hoy en día. No son Twitter, Facebook, es WhatsApp. Luego, la velocidad de distribución global, os lo acabo de explicar también. Este es el gran problema. El tsunami en cuestión de minutos, segundos está al otro lado del mundo. Es decir, que esto de la hora de oro para manejar una crisis, desde mi punto de vista, ha muerto. No tenemos una hora de oro para reaccionar. Luego, lo que sería el real time de la crisis, y lo vimos el otro día en Nueva Zelanda, directamente retransmito en directo una matanza. ¿Vale? Y luego, por supuesto, todos los demás ayudamos a reproducirla. En los minutos siguientes se subió el vídeo. De nuevo, una vez por segundo se subía el vídeo. Facebook no podía hacer absolutamente nada, ni YouTube, para parar esto. Y tenemos más cuestiones que son muy específicas de cómo se plantean hoy en día los ataques a nivel global, acciones híbridas contra el sistema, contra las compañías, contra los estados. Esa es la manera de atacar el proceso de infoxicación en el que estamos todos sumidos, en el que al comunicar todos y consumir además todos de una manera bulímica la información, eso no nos permite la suficiente sedimentación cognitiva y al final nos quedamos básicamente con aquellas noticias que refrenden el sesgo cognitivo que tenemos sobre determinadas temáticas. Eso lo que hace, por supuesto, es que determinadas opciones políticas, basándose en desinformación, consigan objetivos clarísimos. Lo hemos visto con la victoria de Trump, lo vimos con el Brexit, lo hemos visto con Bolsonaro, y es una parte de la explicación de la victoria de Vox en Andalucía también. Y luego, pues, en un conflicto asimétrico, y como digo, la hiperconversación en la que todos estamos sumidos, en la que todos nos conectamos, porque el que diga que no usa las redes sociales, miente. ¿Cuántos de nosotros tenemos WhatsApp en el móvil? ¿Cuántos usáis todos los días WhatsApp al menos una vez? Las mismas manos. Bueno, pues estáis utilizando la red social por antonomasia para difundir todo tipo de desinformación. Las nuevas tendencias de riesgo en el ciberespacio son las siguientes. Por un lado, el activismo digital organizado. El activismo ha existido toda la vida. Tú toda la vida, ¿verdad, Begoña? Has entrevistado a los de Greenpeace. Pero los de Greenpeace ahora manejan las redes sociales como nadie. Y, por cierto, para difundir sus mensajes ya no necesitan a los medios de comunicación. Lo pueden hacer ellos directamente. Exactamente igual que el terrorista del otro día. No necesita a los medios de comunicación para difundir su mensaje. Los medios lo amplían y son importantísimos. Pero ya no son los únicos en la ecuación. Y además, ese activismo, mezclémoslos con la desinformación en esta era de la posverdad. Que bueno, en realidad no existe lo de la posverdad, es la mentira de siempre digitalizada. Pero bueno. ¿Y por qué tanta desinformación y tanto bulo y tanto rumor? Pues básicamente por el descrédito de los medios. Los medios de comunicación tan importantes, y yo soy periodista, aunque ahora me dedique a otra cosa, por cierto, de radio, y creo muchísimo en la importancia de los medios han tenido un problema, y es la crisis del papel. Prácticamente Internet arrasa con todo, y las redacciones pierden todas las canas que necesitaban para darle rigor, o buena parte de esas canas. Al final tenemos gente muy joven, el clickbait está ahí, no se verifica la información, y esto lo que hace es que las personas que tienen otras opciones en Internet y a través de las redes sociales, en vez de mirar a los medios, opten por quien confirma mis creencias. Eso favorece la desinformación, los bulos, los rumores, y en el origen de todo eso está el descrédito de los medios. Unamos a eso el machine learning, el Internet de las cosas, los bots, y tenemos una ecuación fantástica para que las crisis sean extremadamente peligrosas, extremadamente veloces y no les podamos hacer frente. ¿Cómo respondemos a las 5 preguntas? Pues lo vamos a hacer muy rápido y con esto ya casi terminaría. En primer lugar, de nuevo con tus empleados en el centro. Los empleados en el vector de riesgo, el vector de ataque. Imaginaros los ciberriesgos. Por ahí te entra todo y es más, son tu portavoz no autorizado y se vio con WannaCry, como directamente los empleados de Telefónica cogen la grabación de apague usted todos los teléfonos, alguien lo difunde por WhatsApp, probablemente a un cuñado. El cuñado es el arma de destrucción masiva. El cuñado. Entonces, 5 minutos después está en las redes sociales y luego ya los tienen los medios de comunicación. La grabación de que efectivamente Telefónica se confirma ha sido hackeada. A partir de ahí pongo a mis empleados, no les digo te quito las redes sociales, sino que hago como IKEA y les explico cómo se tienen que utilizar. Es más, quiero que se conviertan en embajadores de marca.
¿vale? Pero evidentemente alineados con la corporación. Trabajemos con los empleados en esta línea, trabajemos en la organización intentando que haya procedimientos operativos, que haya sistemática, que haya un buen comité de crisis organizado, que podamos tener muy bien definidos el mapa de riesgo, es decir, porque al final tienes muy poco tiempo y cada vez menos para decidir. Luego, si no tienes una organización preparada y entrenada y que sepa cómo tiene que reaccionar, pues probablemente vas a ir muy por detrás de los hechos. Y si nuestros sistemas son hackeados, pues busquemos alternativas para funcionar en esos casos. Todavía recuerdo la crisis de British Airways cuando se le cae todo, luego le hackean un año después. A pesar de todo, consiguieron comunicar muy bien a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicional, pero al final tenían miles y miles de pasajeros atrapados en los aeropuertos. Por lo tanto, tenemos que preparar canales alternativos de comunicación. Y en este escenario de crisis digitalizado, tengamos preparado, a ser posible, todo lo que necesitamos antes de que llegue la guerra. Necesitamos todo el armamento, tenemos un buen fuerte, necesitamos buenos vigías que escuchen, que monitoricen y, por supuesto, materiales para la batalla, porque no los podemos improvisar. Ayer le contaba a Luisa una crisis que no voy a contar ahora, porque no puedo, además, muy digital, que hice hace unos meses, y tardamos en definir los mensajes nada, pero en hacer la creatividad de Twitter, que la aprobara la empresa, que no era cliente nuestro hasta ese momento, 1 hora. 1 hora. O sea, eso no puede pasar. No tienes esa hora para definir los colores. Eso lo tienes que preparar antes. ¿Y cómo neutralizo las noticias falsas que se producen en las crisis? Bueno, pues primero, mediante sistemas avanzados de monitorización, modernos sistemas de verificación, formando al equipo de comunicación a que aprenda a verificar. Tenéis que aprender a verificar o buscar a alguien que os ayude, generando alianzas con aquellos que tienen credibilidad en los medios para detectar y neutralizar bulos y rumores. Maldito bulo, los voluntarios digitales en emergencia, los de salud sin bulo. Ayudaros, porque esto lo vais a necesitar, porque al final en la crisis va a haber algún bulo, va a aparecer, y el problema no es que aparezca, es que haya alguien que se los trague. Por cierto, los medios de comunicación también se tragan constantemente un montón de bulos, precisamente por, si son digitales, normalmente, porque tienen mucha prisa para que no lo publique antes la competencia. Bueno, básicamente esto, y solamente resumir con una cuestión o una frase. Al final todo esto va de entender que el escenario ha cambiado completamente, que estamos totalmente conectados, que las crisis van a ser en tiempo real, pero que se resuelven como siempre. Es decir, teniendo el suficiente tiempo para parar el balón, ver realmente cuál es el planteamiento de ataque que vienen, y en la medida de lo posible, con un muy buen entrenamiento de todo el equipo, tener un buen portero en el último momento que, con cierto sentido común y con cierta experiencia, te ayude a parar la bola. Yo por eso digo que Iribar y Arconada para eso eran muy buenos, aunque de vez en cuando, en esto de las crisis, te meten algún gol. Te los meten a todos y, por supuesto, a nosotros seguramente también nos meterán algún gol algún día. Espero que cuanto menos mejor. Muchas gracias. Muy bien, Luis, pues qué recasco. ¿Tenéis alguna pregunta antes de que vayamos a tomar un café o ya tenemos necesidad de ir al café cuanto antes? Si me permite, yo quería hacerle una, si nadie se anima, yo quería hacerle una porque has hecho referencia a planificación, a comités de crisis, a mapas de riesgos. Bueno, nosotros hemos pasado alguna crisis también. Siempre nos ha quedado la sensación de que la crisis nos ha pasado por encima, o sea, al margen de toda la preparación y de todas las prevenciones que hayamos hecho, el tiempo, la gestión del minuto a minuto, el atender a una cosa, atender a otra, siempre nos ha quedado la sensación de que nos ha pasado incluso por encima, ¿no? Eso supongo que será bastante habitual, ¿no? Y cada vez además son más veloces, evidentemente. Si llegas, es decir, tienes muy poco tiempo para reaccionar. Y el problema, además, que ocurre en las crisis es que progresan muy rápido, hay altas demandas de información por parte de los medios, mientras que tú tienes muy poca información realmente contrastada. Es más, se tiene que constituir un comité de dirección, que, por cierto, cuando ocurre una crisis, que es un viernes por la tarde de agosto, pilla la mitad del comité de dirección o de vacaciones, o están en una reunión no sé dónde, o volando a Océano Quinto. Entonces, si eso no lo tienes organizado y tienes preparado ese escenario de que la crisis no te va a pillar todos reunidos en torno al comité de dirección,
Si ese es peor escenario y no lo tienes organizado, ya va a ir todo mal. Luego, lo hablamos ayer Luisa y yo, gestionar la comunicación interna en una crisis es lo más difícil de la crisis. Porque probablemente hay muy pocas personas que deberían tomar las decisiones, hay incluso menos gente aún que tiene realmente la información necesaria para tomar la decisión, y tienes a muchísima gente pidiendo información. Algunas de las cuales no necesitarían ni siquiera tener esa información para tomar la decisión. Es decir, hay que pensar, tener una estructura colaborativa en una crisis no funciona. Hay que tener una estructura jerárquica, piramidal, con alguien que toma la decisión. Y al final un comité de crisis no es más que un comité asesor. Una persona que toma las decisiones, que escucha a sus especialistas, que pide la información que necesita y al final arriesga y decide cuál es la estrategia a seguir. Y todos los demás como un ejército detrás. Por lo tanto, todo lo demás es ruido. Era ya ruido antes de las redes sociales y ahora, si esto no lo tienes todavía mucho más controlado ahora, lo que se convierte es un infierno que va a derivar obviamente en que la crisis no se neutralice a tiempo. Bueno, pues antes de que tengamos una crisis, cada uno de nosotros vamos a tomar un café. Esta va a ser primero. Por favor. Venga, Begoña, anímate. Bueno, yo por alusiones. Sí. Claro, Luis, estoy de acuerdo contigo en todo, pero bueno, por alusiones. Te quería hacer una reflexión, porque a mí me parece muy peligrosa la generalización. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el descrédito de los medios. Sí estaría de acuerdo con el descrédito de algunos... es que está, perdón, parece mentira. Parece mentira. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, dices el descrédito de los medios. Ya, sí, lo entiendo. Pero yo, si cambiáramos el los por algunos, yo creo que nos haríamos todos un gran favor, porque yo creo que no podemos meterlo todo en el mismo saco. Es verdad que algunos medios han sufrido un gran descrédito y ahí están y se van recuperando y caen y demás, pero hay otros que yo creo que siguen haciendo un gran trabajo por no participar de toda esta movida de la infoxicación, de la desinformación, de las fake news. Algunos se tragarán algún bulo, pero no todos se tragan bulos. Y es más, algunos de esos medios están haciendo un trabajo, a mí me parece que buenísimo, en coger titular del señor político que ha dicho que, si es falso, a la hemeroteca, confrontarlo, explicarlo, decirlo y dejarlo claro, no, clarísimo. Entonces, es un poco lo que te quería decir, ¿no? Porque claro, me siento cordialmente aludida. Digo, no son todos los medios, son algunos medios que estoy completamente de acuerdo contigo, mientras otros creo que también está haciendo un trabajo importante de decir, contribuyamos a decir qué es falso, qué es mentira. Y yo creo que eso simplemente te lo quería contar. Gracias, Luis. Sí, efectivamente, no puedes decir que todos los medios de comunicación desinforman, ni siquiera todos los periodistas, pero podría sacar un montón de casos de medios de comunicación muy importantes, alguno de tu nivel en la competencia, que llegó a matar a Teresa Romero en el ébola directamente. O sea, no hizo un mínimo trabajo de contrastar informaciones, y como esos hay muchos, pero efectivamente no todos. Y sí es cierto que en los últimos años, precisamente por el efecto que ha generado la conjunción del descrédito de algunos medios, si quieres, pero en cualquier caso relevantes, con todo el proceso de digitalización en el que nos hemos convertido en una sociedad hiperconectada, hipertransparente y mucho más vulnerable, por lo tanto, que antes, esto lo que ha provocado es que muchos medios se hayan visto obligados también a hacer una reflexión y decir, nos vamos a dotar de equipos de conocimiento y de equipos de verificación. Incluso vamos a ver cómo nos coaligamos todos a nivel internacional para luchar contra la desinformación. Y ahí, por ejemplo, está First Draft News, en el que hay un montón de medios de comunicación muy reconocidos que luchan por la verificación de la información. Pero eso después de muchos años de penar, en el que primero hubo, como efecto de la crisis, lógicamente de los medios, una pérdida importante de capital de conocimiento dentro de los medios, y cuando ya había un descrédito en muchos de los medios de comunicación, nos dimos cuenta, creo que se dieron cuenta los medios de comunicación, que tenían que trabajar en recuperar reputación también ahí, porque si no iban a perder un montón de oyentes. Un montón de oyentes, un montón de lectores, etcétera. Esto lo que ha derivado es que muchas personas, y no sé quién tendrá las cifras, yo no las tengo, hayan decidido que buscan la información en otro sitio que no son precisamente los medios de comunicación tradicionales. Y así nos va. Porque hoy en día, yo más que nunca abogo por los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación
rigurosos, como el vuestro, que se preocupan por dar información contrastada, por hacer periodismo. Nada más, y esto va de hacer periodismo, contrastar en dos fuentes, hoy en día con otras técnicas, de otra manera, diferente a lo que nos enseñaron en la facultad, pero no va más que de hacer periodismo. El problema es que se ha estado durante mucho tiempo, y todavía hay muchos, que no hacen periodismo. Y por eso tenemos la desinformación y por eso la gente va a buscar la información en fuentes alternativas. Pero fundamentalmente el cuñado, ese es el más importante. Vale, ederki, kafetxo bat hartuko du, baina lehenik ohartxo bat egingo dizuet, gero bigarren zatian egingo diren hitzaldiak euskeraz izango dira, orduen hor ekarri ditugu zera aparatuak, eta orduen behar duenak hartzea daukela, bale? 10 minutu eta bueltan gaude, bale? Gero arte. Gracias. Domingos de reflexión.
Aldera bez da, ez da? Aurrera. Bai, bueno, ederki, ohartxo baten jot lehen euskeraz, nire inteligentzia bezta oso zera izan. Quería decir que los que necesiten a partir de ahora lo vamos a hacer en euskera, entonces los que necesiten el traductor, pues que lo tienen ahí en la entrada, ¿vale? Eta ja besteri barik, bueno, bigarren zatiari hasiera emango diogu, eta kasu honetan, markagintzari buruz estitxu garai etorri jaku, eta, bueno, irakurriko tzuet gutxora bere perfila, apur bat zuen jakinen gainen egoteko. Estitxu garai, artetxe, publizitate eta harreman publikoetan lizentziatu zen eta ondoren gizarte komunikazioa masterra egin zuen, gaur egun doktorea da ikus-entzunezko komunikazioan eta publizitatean, eta EHUko irakaslea persuasioa, marketing kulturala eta arte zuzendaritza irakasgaietan. Ikerlari bizitaria izan da Nueva Yorkeko Unibertsitate Publikoan eta Irlandan, Limerickko Unibertsitatean. Bere ibilbide akademikoan publizitate elebidunaren gaineko zerbait artikulu zientifikoa argitaratu ditu eta egun markagintzaren gaineko ikerketan murgilduta dago batez ere. Euskal Herriko Unibertsitateak euskalgintzako eragileekin batera, euskara eta euskal kulturaren marka ikertzeko martxan jarri duen proiektua zuzentzen du ikerlari nagusi gisa. Horretaz gain, ibilbide profesionalean zenbait enpresa eta erakunde publikoren komunikazio aholkulari gisa dihardu. Komunikabide ezberdinen kolaboratzaile finkoa ere bada, Argia, ETB, Euskadi Irratia eta 2016tik ona Berria taldeko administrazio kontseiluko kide da. Bueno, estitxu markaz hitz egiteko, egia esan da ez dauka lan erreza, bueno, hemen egon diren guztiak ez dute lan errezik euki, baina estitxuk ere ez dauka, izan ere hemen bildu garen guztiok bakotxak dauko gure aita eta gure ama, ezta? Eta bueno, oso dispersio handia dago hemen, seguramente gure lau arlotako enpresa daude, eta orduen, bueno, irizpide amankomun batzuk ematea, nahiko zaila sortatuko zaio berai, baina, bueno, enbidoa bota genion, estitxuri, estitxu ere oso ausarta da, onartu zuen gure konbitea, eta orduen eskatu genion, bueno, alde batetik, marka gintzaren inguruan hausnarketa orokor batzuk egitea, eta gero, posible baldin bada, guri ere, danondako, lixo dezaketen aholku batzuk emuteko. Osea, nahi duzunien eskerrik asko konbitea onartzearrik, eta aurrera nahi duzunien. Bueno, eskerrik asko lehenengo zuei, gonbidatzagatik. Egia esan, gonbitea jaso nuenean, ez dakit bildurra eman zidan, baina bai iruditu zitzaidan oso lan zaila jarri zidatela. Azkenean komunikazioaren alorretik etorrita, beti galdetzen dugun lehenengo ez da, ze jende eukiko dut aurrean, ze publiko. Eta orduan Javierrek esan zidanean... Itxo, momentu bat, ez ditxu ze uste dut ez dela ondo entzuten. Bai? Oren bai. Bai. Orduan Javierrek esan zidanean, hemen zaudetenok, ze alor ezberdinetatik zatozten, lau alor diferentetatik. Nolabait gainera zuen kooperatiben tamaina ere zelako ezberdina den. Batzuk oso kooperatiba handiak, komunikazio departamentu handiekin, beste batzuk ertainak, baina asko ere txikiak, eta azkenean aukerarik agian ez daukazue komunikazioari hainbeste denbora eskintzeko, iruditu zitzaidan ezinezkoa. Bai, 20 minututan egitea zehose guztiontzat baliagarria izango dena. Baina, bueno, behin berak gutxi gora bera eskema eginda, uste dut, nolabait guztientzat baliagarria izan daiteken, zerbait ekarri dudala, baina hori zuek esango idazue, ostean, ea ala den edo ez den. Bueno, marka, bai? Markari buruz hitz egiteko gonbidatu naute, eta markaren kontzeptua gaur egun oso barreiatuta dagoen kontzeptu bada. Pentsatzen dut marka entzunda guztiek eukiko duzuela zuen ideia propioa, zuen definizioa. Orduan nik emango dizuet nirea. Uste dudana orain arte entzun duzuenaren, ez dakit pixka diferentea izango dela, baina bai nik beti erabiltzen dudana eta ondo funtzionatzen didana. Niretzat marka bat da historia txiki bat.
bai? Historia txikitxo bat, esan daitekena, iaia paragrafo baten. Marka entzuten dugunean, askotan, burura datorkigu, marka izango dela, logotipo bat, bai? Enpresak agian daukan irudi korporatiboa, hori gaindituta dago. Egia da markaren kontzeptua sortu zenean, bazegoela oinarrian premia hori, bai, produktuak markatzeko, logotipo batekin, eta bereizteko lehiakidengandik. Gaur egun ikuskera hori dago erabat gaindituta. Marka bat gehiago da asoziazioen bilduma bat, bai? Esaten dugunean, enpresa baten izena, edo ikusten dugunean logotipoa, burura datorkigun hori, eta horregatik esaten dut ipuin txiki bat dela, ze asko dauka narratibatik. Bai? Da, eraikitako ipuintxo bat. Orduan, marka bat, ez da bakarrik enpresa baten marka, bai? Personok ere jakingo duzue gaur egun marka moduan lantzen direla, personal brandingan eta, orduan, persona baten izena esan da, burura datorkiguna, hori izango litzateke persona horren marka. Bai? Adibide batzu jartzearren, Nike esan da dela ohiko marka komertzial bat, bai? Burura etor dakizkigun asoziazioak, eta hauek noski dira ikerketa zabalak eginda partekatzen direnak, azkenean gero bakoitzak bere esperientziatik eukiditzazke ezberdinak. Kontua da zeintzu diren partekatu edo nolabait zabaltzen diren eta edatzen diren horiek, ezta? Batzuk ikusten dugu direla produktuari lotutakoak zuzenean, bai? Izan litezkenak funtzionalagoak, adibidez, Nike erosotasunarekin lotu dezakegu edo garestia izatearekin. Beste asko dira enpresaren komunikazioaren ondorioz datozenak. Nike logotipoa da beste asoziazio bat, bai, ikurra, eta just eslogana. Bai, horiek komunikazioaren ondorio dira. Baina, izateko moduarekin ere lotu ditzakegu asoziazio horiek. Nolabait, kirolari nekaezina izatearekin, bai? Eta gauza horiek bai badira, nolabait balio emozional batzuk atxiki zaizkionak markari eta direnak enpresari balioa ematen diotenak, baina ez zainbeste produktuari lotutakoak. Bai? Eta horiek dira, esaten dizuedan kontakizun txiki horren parte. Beste bi adibide ekarri dizkizuet, Berritxarrak musika talde batena ikusteko zelako anitza den markaren lanketa, eta herrialde baten adibidez Alemania. Jakingo duzuen nation brandinga oso boladan dagoen kontzeptua dela, herrialdeak ere lantzen dira gaur egun marka moduan. Azkenean, herrialde bakoitza, nik zuei esaten dizuet Alemania hemen, eta esaten dizuet, esan burura datorkizuena, Alemania entzun da. Bai? Seguramente, ezaugarri asko partekatuak izango dira. Ze badago Alemaniari buruzko narratiba bat eraikia, bai? Eta hori da Alemaniaren marka hori. Bai? Gauza ukigarrietaz gain, badago mundu simboliko bat ustiatu beharrekoa. Orduan, hemen zaudeten guztiok, marka bat badaukazue. Beste kontu bada, marka hori estrategikoki lantzen den edo ez. Alegia, brandina, markagintza egiten den edo ez. Eta azkenean, horretan egon daiteke ezberdintasuna. Ze horretan oinarritzen da, marka batek balio hartzea bere kasa, edo ez. Marka bat ondo eraikita dagoenean, da enpresaren balio bat gehiago. Bai? Orduan, prozesu honetan, bereizketa hau funtsezkoa da. Alde batetan daukagu marka identitatea. Marka identitatea zer da? Marka identitatea da, enpresaren esku, nolabait komunikatiboki dagoen guztia. Enpresa zer den, bere horretan, baina ere proiektatzea zer izan nahi duen. Hemen sartuko litzateke adibidez, irudi korporatibo identitate visual guztia, logotipoa, baina enpresaren komunikazio guztiak ere bai. Eta hemen, garenaz gain, oso importantea da hori, proiektatzea zer izan nahi dugun. Eta gero bestaldean, dago marka irudia. Eta niretzat markan, gakoa gehiago da hori, marka irudia. Alegia, beste aldean, adibidez, kontsumitzaileek, ez da bakarrik kontsumitzaileek, hemen ere sartzen dira, interes taldeak, behin eta berriro goizean zehar aipatu diren stakeholderrak, bai? Marka irudia da nola ikusten gaituzten, bai? Jendeak benetan buruan daukana.
aipatu ditugun asoziazio horiek, bai? Galdetuta, korporazio bati buruz, persona bati buruz, herrialde bati buruz, zein den garatzen den errelato hori, narratiba hori. Bale, orduan, ikusten dugu bata dagoela, nolabait, erakundearen esku, eta bestea dago jendearen buruan. Eta honetan, zerikusi handia dauka posizionamentuak, bai? Posizionamentuaren kontzeptua ezaguna egingo zaizue seguruenik, posizionamentua da, nolabait, xede taldearen buruan, bai? Gure erakundeak hartzen duen tokia, lehiakidengandik bereizten duena. Eta esan dudan hau fundamentala da, lehiakidengandik bereizten duena. Eta hemen, derrigorrean egon behar du balio proposamen batek. Bai? Orduan, zuek galdetzen badio zuen buruari. Bueno, eta nire erakundean, zein da, nik jendeari galdetzen diodanean, nire enpresari buruz, nire kooperatibari buruz, zein da egiten duen errelato txiki hori? Bai? Ze zaugarria aipatzen dira hor, ze asoziazio pizten dira. Bai? Eta asoziazio horiek batzuk izango dira produktuari lotutakoak, bai? Gehiago onura funtzionalak. Eta askotan, batez ere B2B negozioetan, hauek ekartzea errezago egiten zaigu. Eta pentsatzen dugunean, nolabait, gure markari buruz eraiki beharreko errelatoan, ezaugarri hauetan zentratzen gara asko, bai? Produktuak ze ezaugarri dauzkan, eta bar. Baina hori bezain importanteak dira, beste bi zutabetan daudenak. Hau da, ze onura emozional dakarkio, adibidez B2B enpresa jarriko ditut adibide moduan, azkenean markari buruz hitz egiten dugunean ematen du gehiago bukaerako kontsumitzailei zuzendutako marka komertzialetan errezagoa dela aztertzea, bai? Eta hemen zelan zaudeten ere asko, nolabait beste enpresa batzuei saltzen diozuenak, nahi dut ere ikustea honen aplikazioa bertan, bai? Guztiok egiten dugu adibidez datorrenean gure bezeroetako baten ordezkari bat, adibidez, komertzial bat, ingeniari bat, atzerrikoa ona, guztiok alegintzen gara bere esperientzia erosoa izan dadin, ona izan dadin, oroitzapen ona eukidezan, hala? Hau egiten dugu, bere horretan. Hau zergatik egiten dugu. Hor badago intuizio bat atzean. Badakigu erosketa prozesuan, erabakia gidatzen duena, ez direla bakarrik produktuari lotutako gauzak. Badaude gauza asko, alor emozionalekoa direnak, sentipenak, harremanak, eta hoiek gidatzen dute asko ere erosketa prozesua. Orduan, egiten dugun planifikazio hori persona horren bizita ona izan dadin, hor ari gara markagintza lan bat egiten. Beste kontu bada, lan hori ez izatea nolabait markagintzaren mesedetan antolatua. Esan nahi dut. Nahiz eta zuek ez euki komunikazio sail handi bat, markagintzaren ikuskera txertatzea da mentalitate aldaketa bat. Ze esan dizuedan, errelato hau eraiki dezakezue. Eta errelato hau eraikita, ari zarete jada, planteamendu estrategiko bat egiten, eta zehazten zeintzuk diren zuen enpresen posizionamentua, balio proposamena, baina ikuskera horretan txertatu asko ere emozionalki zer eskaintzen diogun gure bezeroi, eta azkenik nire bezeroek ere nola proiektatzen dute euren burua, bai, nirekin daukaten harremanean. Azkenean autoadierazleak diren onurak oso importantea dira, bai? Oso importanteak, kanpoko bezero bat datorrenean ona eta bera sentitzea nolabait ondo bere buruarekin kontatuta hemen, bai, eduki dituen harremanak, zer egin duen, hori ere fundamentala da. Orduan, errelato txiki hori osatzean, hariko zarete berez, marka planteamentuan jartzen zuen erakundea. Zein da gakoa? Markagintza ez da komunikazio sailaren kontu bat, Markagintza ondo lantzen bada, azkenean langile guztiek eduki behar dute errelato txiki hau barneratuta. Entzungo zenuten behin eta berriro langileak direla preskriptore honenak lehenengoak, bai?
Langilek ez badaukate hau barneratuta, nola lortuko dugu gero interes talde ezberdinetan erlato hori txertatzea? Oso zaila izango da. Bai? Baina lehenengo pausua da guk definitzea zer izan nahi dugun, lehen ikusi dugun eskema horretan, bai? Gero lortzeko benetan, marka irudian jendeari txertatzea zer ganen. Aipatu ditut, bigako hauek, baina nahi nituen azpimarratu. Esperientzietan oinarrituta dago asko markagintza gaur egun, bai? Sentitu dezatela zerbait. Azkenean, kontu ukigarriak, unique selling proposition, moduan ezagutzen zena, produktuaren ukigarri bat, errepika ezina izango dena, hori gaur gero eta lehiakorragoa dira merkatuak, orduan oso zaila da eukitza ezaugarri bat izango dena objektibagarria besteek eguiko ez dutena. Baina konexio, esperientzialak, emozionalak, horiek berdin errepikatzea asko zailagoa da. Horregatik alegintzen dira etengabe enpresak modu honetan konektatzen. Eta esandako gakoa da ezberdintzea. Balio proposamen hori pentsatzen duzuenean, alegia, zein izango da nire ipuin txikia, pentsatu zein den zuen lehiakideen ipuina. Ze oso ipuina antzekoa garatzen badugu, ez gara hariko ondo egiten gure lana. Bai? Bale, orduan, orain arte aritu naiz nolabait ikuskera hartuta gehiago produktu markena, bakoitzaren markarena, baina badago gero marka mota bat, aterki marka deitzen dena, hau da, marka ezberdinak barnean hartzen dituen goiko mailan dagoen beste marka batena. Zuek baduzue zuena, bai? Mondragon. Eta baduzu ere, zuen eslogana, iruditzen zaidana oso potentea, eta normalean esloganak baloratzea iruditzen zait oso zaila, eskatzen didatenean eslogan bat baloratzeko, esaten dut, ezagutu gabe zein den enpresaren posizionamentua zelanketa dagoen, oso zaila egiten zait eslogana baloratzea. Kasu honetan ez, Humanity at Work hori, hor bertan, gaur ikusi dut lehenengo aldiz, arte ez dut inoiz euskaraz ikusi, sarreran ikusi dute gizatasuna lanean, bai? Orain arte komunikazio guztietan, beti ingelesez ikusi izan dut, pentsatzen dut, askoz gehiago dagoelako enfokatuta atzerrira. Eslogan horrek, bere horretan jada, ematen digu oinarria, ematen digu aukera garatzeko, aipatu dudan storytelling, hori guzti hori oso errez, badauka, bai? Ze azkenean, gaur egun responsabilidad sozial korporatiba, ardura sozial korporatiboaren kontua, enpresak guztiak ari dira joko zelai horretan, eta lehiatzen, eta irudikatu nahian zelako arduratsuak diren gizarte gaiekin. Baina eske Mondragonek ez du irudikatu behar, Mondragon bat da, hori, bada. Beste kontu bada, asmatzen duen gero, komunikazio horretan. Eta hori gakoa da, ez da nahikoa izatea, bai? Itxura hori ere hartu behar duzu. Eta orduan, badago storytelling hori kontua da. Benetan, Mondragonek funtzionatzen du zuenean aterki marka moduan? Atzerrian eta zalantza daukat. Egon naiz begiratzen zuen web orrialde ezberdinak, eta ez dut batetan ere ikusi, lotura hori, logotipo honekin, esloganarekin, ez dut ikusi. Eta azkenean, aterki marka batek daukan onura da, atzerrian eta ibiltzen diren enpresek, egiten duen bidea, adibidez, handienek, pizten dituen asoziazio horiek, sortzen duen konfidantza hori ondo lan egiten badu, automatikoki traspasatzen zaiela besteei, bai? Baina horretarako benetan aterki horrenpean joan behar du, komunikatiboki. Ez padoa, ez badu komunikatzen, behin eta berriro, nire marka komertziala dau, baina eski gu gara talde bat parte, eta gero garatzea storytelling hori taldearena ere, ze ezaugarri komun batzuek osatzen dute taldearen storytellinga, bai? Eta nolabait zuen markaren zati bat ja emana dator. Baina ezaugarri komun horiek ere barneratuta egon behar dira, partekatuak izan behar dira, bai? Eta marka hori erabiltzea funtzeskoa da, orduan markaren erabilpenean, eta honetan zuek erantzungo didazu, eta nik baino askoz gehiago jakingo duzu, ez dakit behar beste ustiatzen den. Azkenean, aterki markak funtzionatzen duelako berme marka moduan, eta hori da daukan potentziala. Nire ustez, hemendik kanpo nazioartean behintzat,
Mondragonek izan beharko luke euskolabela. Bai? Euskolabela. Zigilu bat, kalitate zigilu bat, nolabait, badauzkana ezaugarri horiek guztia atxikita. Eta aktibatzen dituenak, nolabait, ardura sozial hori, langilek daukaten protagonismoa, hori bere horretan aktibatzea, marka hau erabilita bere horretan. Bai? Orduan, kontua da behar bezala ustiatzen den gaur egun. Pentsatuta Mondragone korporazioak daukan markan gaur egun, eta hau da nire irudia, nik hausnarketarako pare bat ardatz, eta gero osatuko ditugu alba da zuen ekarpenekin, bai? Iruditzen rigorrezkoa dela etxean, nolabait, eta atzerrian, ez dauka zerikusirik, bai? Batek eta besteak. Orduan, iruditzen zait, etxean, Mondragon korporazioaren narratiba hori, belaunaldi batzuetan oso txertatuta egon dela, eta nolabait ezaugarri horiek errepikatuko lirateke inongo arazorik gabe. Bai? Beste garai batzuk ziren, egia da ere komunikazioa aipatu da goizean zehar, askoz vertikalagoa zen, errazagoa zen kudeatzea nolabait erakundei buruz zegoen informazioa, baina iruditzen zait nolabait kooperatiben sorrera garapena guzti horri buruz belaunaldi batzutan badagoela desenteko informazioa. Kontua da, transmisio hori ematen ari da hurrengo belaunaldiei, eta hor dago gakoetako bat. Bai, zen nire belaunaldian zalantza handiak dauzkat. Ea, storytelling hori, asoziazio horiek berez badatu zen edo ez. Eta hor dago etengabeko lanketa bat, marka bat ez da zehose estatikoa. Etengabe egokitzen joan behar da, dinamikoa da. Orduan, ikusi behar dugu benetan balioiek komunikatzen ari diren. Iruditzen zait, gaur egun dagoela kriston potentziala bizi dugun egoeran Euskal Herrian, nolabait antitesia egitea oso erreza delako. Barkatu, bai. Houston, tenemos un problema. Bai. Arazo teknikoa dauzkagu itzulpena egiteko bai. orduan bakarrik aldatuko izue vale. kajetin hori? Bueno, arazo hori bada. Bai. Itzulpena, los que estáis escuchando la traducción, ¿lo estáis escuchando bien? ¿Sí? ¿Va bien? Ah, ya. Ez dago poltsikorik, oza dira fraka bereziak esartu emena. Bai, oso altu. Bueno. Bai, hortxe. Bai. Hori. Sí. Eskerrik asko. Bai. Bueno, mientras tanto os digo que con la etiqueta esta de Kaforoa, gutxi gorabehera 300 bat mezu edo dauzkaula, bai. eta ez da trendik topik izango, baina bueno, nahiko movida badaula, osea que nahi badazue jarraitzu mezuak idazten, zuen reflexioak apur bat bertara botatzen, sare sozialetara. Bai. Vale. Bueno, hau izan da justo tensio dramatikoa emateko, ze justo esaten nahi nintzena oso importantea zen. Orduan beti isilune baten ostean nola kasu gehiago egiten duzuen. Bueno, orain ere mikrofono asko hobeto doa orduan. Bueno, esaten ari nintzen, iruditzen zaidala badagoela aukera bat markari lotuta, antitesi bat proposatzeko eta azkenean hor antitesi horretatik transmititzeko Mondragoni lotutako asoziazio horiek eta da Euskal Herrian badago realitate bat azken urteetan ikusten ari garena eta da korporazio handi asko bertan sustraituta zeudenek eraman dute bere kapitala kanpora, bai, kapitala nolabait saldu da kanpora eta horrek ondorioz ekarri du gero
enpresa horiek desustraitzea eta finean gero deslokalizatzea, istea, kaleratzen masiboak, bai? Hor, badago antitesi bat oso garbia nola kudeatzen duen Mondragonek krisi bat eta ze oinarri dagoen, eta zer gertatzen ari den krisi ekonomiko honen karietara orokorrean beste korporazio batzuetan. Eta antitesi horiek oso potentea dira, ze oso errez ikusten dira ezberdintasunak. Bai? Orduan, etengabeko lanketa hori etxean, bai? Gero beste kontu bada, erabat ezberdina, atzerrian. Osea, atzerrian lehenengo gakoetako bat etxean ere, baina atzerrian noski izaten da ezagutza. Orduan, ezagutza horretan, aterki marka horrek noski funtziona dezake bide egile moduan. Eta gero beste kontu bat, hemen Euskal Herrian orain arte bat ere ondo kudeatu ez dena, da nation brandingaren kontua. Bai? Kontu politikoengatik, zailtasun handiak egon dira nolabait Basque markaren pean Basque marka hori kargatzeko, ze country of origin effect hori, hau da herrialdeek bere horretan nola laguntzen dieten markei, guk esaten dugunean Alemania, zuzenean etortzen zaigu teknologia nolabait punterengoa oso zorrotza. Ikea ere nolabait lotzen da, bai, suediariekin, hango egiteko moduarekin. Orduan, zein da Basque marka? Bai? Eten da berriro. Niretzat horretan, zuenaren moduko korporazio batek izan beharko luke gida marka horren zabalpenean. Bai? Eta lotzea Basque marka hori Mondragoni ere, uste dut izan litekela eduki transmisiorako oso bide potentea. Gaur egun ikusi dut gehiago, marka zuen web korporatibo askotan, Spain markaren azpian ere, nolabait enpresa espainola izatearen referentzia hori egiten dela. Nik uste dut, Baskek eduki ontzi huts bat askotan deneinean, kriston potentziala daukala hor, ustiatzeko, eta Mondragon izan dietekela horretan, nolabait aitzindari hori kudeatzen. Ez. Vale. Ia. Bai. Bueno, lehen nintzen Rihanna gehiago mikro horrekin, orain ez dakit zer naizen. Vale. Bueno, Madonna. Bueno, nahiago dut aldaketa. Orduan, Euskola Belizatearen horretan uste du badagoela bide bat lantzeko eta Basque marka horri ere Mondragonek bere ekarpena egin diezaiokela. Nolabait, hona etorri nahi zenean, proposatzen zitzaidan galderetako bat zen, zein neurritan, nolabait komunikazioa jasan duen eraldaketak, eragin dion markaren kudeaketari. Eta goizean, krisiari buruz hitz egiten zigunean Luisek, aipatu digu eztan, nola paradigma aldaketa bat egon den, internetek, sare sozialek ekarritakoa. Lehen komunikazioa enpresena zen askoz vertikalagoa, bai, hobeto kontrolatzen genuen gure iturritik zer zijoan eta zer jasotzen zuten publiko ezberdinek. Gaur egun, demokratizatu da nolabait, edozein da igorle, bai, eta horrek, anistasun horrek asko konplejutzen du markaren kudeaketa. Eta aldatzen du, baina era berean aukera handi bat ere bada. Ze sinesgarritasuna gehitzen dio. Nolabait, iturria denean enpresa bera, hor badago, nolabaiteko barrera bat, ze pentsatzen dugu, berari buruz esango dit, bai? Ordea, esaten digutenak ez direnean enpresako kide, baizik eta sare sozialetan egon daitezken beste persona batzuk, hor sinesgarritasuna gehitzen da, bai? Horregatik, gero eta gehiago jotzen da, marken kudeaketan, nolabait, erabiltzaileek sortutako edukiak bultzatzen eta bideratzen, eta hau batzutan bultzatzen da, ez da publizitatea, zegakoa sare sozialetan da, publizitatea eman dezaken edozer gainditu eta egin komunikazioa publizitatea ematen ez duena, hau da, erabiltzaileek sortzen dutena, bai? Baina hau badago modua ere kudeatzeko komunikatiboki. Orduan, hori da gakoetako bat, eta beste bat,
ezagutuko duzuen naia da, ze oso bolaan dago, inbound marketing bezala deitzen dana. Bai? Zer da hau? Hau da, ez jarri publizitatea jendea iris dadin zure edukietara. Pentsatu, zure erosleek, zure bezeroek, zer bilatzen duten interneten adibidez. Zer bilaketa egiten dituzte. Orduan, nola sor dezaket nik edukia, eduki interesgarria, pertsona horiek zuzenean iristeko eduki horretara bilaketa hoien bidez. Bai? Edukia sortuta, oso espezifikoa blog baten. Orduan, behin eduki hori sortu dugunean, eta jendea iritsi denean eduki horretara, horgakoa da urrengo saltoa ematea, eta nolabait eduki hori konektatzea, bai, gure markarekin. Baina ni ausartuko nintzateke esatera, asko zerrezagoa dela bigarren salto hori, hau da, konektatzea edukia gure markarekin, ze gainera oso ohituta gaude markekin bizitzera, markek gauzak babestera, lehenengoa baino, eduki hori sortzea baino, eta jendea horra iristea baino. Baina joera hau da, aldaketa nabarmena da, bai? Bai, bukatzen nago azken diapoa da. Eta azkenik, zenbait gako, ez daukat astirik sakontzeko nahiko nukeen beste, baina egia da, bai sare sozialen ondorioz eta bai orokorrean, joera markagintzan hemen biltzen ditudan elementu hauetan dagoela. Gaur egun bat. Bilaketa bisualen kontua, bai? Reputazioari buruz hitz egiten denean, asko pentsatzen dugu, adibidez interneten, bilaketa bat egin, Googleen, eta agertzen diren lehenengo emaitzetan. Baina gero eta gehiago pentsatzen dugu iruditan, eta gero eta gehiago jotzen da, bilaketa horiek egitera irudiak atalean, imagenesen, bai? Orduan, hor agertzen diren lehenengo emaitzak, ari dira erakundeak gero eta gehiago horiek kudeatu nahian. Zergatik? Storytelling horretan, esan dizuedan marken asoziazio horretan oso importantea delako. Eta enpresa batzuen kasuan agertzen den guztia beti da logotipoa, bakarrik. Beste batzuen kasuan produktua, bakarrik. Orduan, hala bada egian pentsatu behar dugu, ze interesatzen zait nire posizionamentua, nire balio proposamen hori irudikatzeko. Agian behar dut personak agertzea, bai? Orduan egiten da lanketa bat izugarri handia, SEO teknikak erabilitan, nire web orrialdean ikusita ze irudi txertatu ditzakedan, beste batzuen web orrialdeetan, irudi horiek lehenengo posizioetara eramateko. Zuek ez duzu egin bilaketa bat egin irudietan, bai? Edo persona bat bilatzen dugunean, askotan, iaia irudietan bilatzen dugu lehenengo, eta ez, bai? Bertan informazioa datorren orrialdean. Orduan, irudiak oso importantea dira. Gero eta gehiago enpresa jotzen ari dira aktibismo konprometitura. Bai? Oso kasu sonatuak egon dira, Naikena eta bar, hemen gure enpresak beti egon dira konprometituta. Bai? Eta beti, adibidez, Mondragonen kasuan euskaraekin, euskal kulturaekin lotura, beti izan da oso nabarmena. Baina hori komunikatu behar da gero ere. Bai? Eta jendeak ikusi behar du lotura hori. Orduan, aktibismo hori orain joeran dagoena mundu mailan, hemengo enpresek beti egin dute. Bai? Baina egitea ez da nahikoa. Bai? Adierazi egin behar da ere. Gero publizitate programatikoa, honek daukan potentziala da izugarria, guztiei gertatuko zitzaizuen, ari zaretela bilatzen bidai bat, bai? Eta urrengo gunean berriro sartzen zarete interneten, eta bidai horri lotuta proposatzen dizue, bai? Hotela, bestea, hori zergatik da, azkenean big data, delako kriston tresna, datu pilo bat, daudelako marken eskura, orduan erosten duzuna, ez da inbeste espazio publizitario bat, baizik eta audientzia konkretu bat, bai? Eta erakusten duia hori segmentatuta, ze datu horiek masiboa dira. Eta gero azkena, influencer marketinga, erabiltzea nolabait, eta influencer ez duzu ulertu behar youtuber gazte baten moduan sare sozialetara edukiak igotzen dituena, Influencerrak badaudere gure sektorean, bai? Reputazio handia duen jendea, prestigiozkoa, preskriptore onartuak, horiek zeintzu diren pentsatu behar da, eta horien bidez nola egin marketinga. Eta azkenik marketing esperientziala aipatu dizuet jada, orduan ez dut honetan sakonduko. Orduan bukatzeko hori, pentsatu, zuen marka, zuen relatoa, zein izan behar da, ezberdindu zaitezte, marka eraiki, marka landu eta saiatu zaitezte, zuen erakundean guztiek hau barneratzen eta benetan ezberdintasun hori markatzen. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri ez ditxu. Baten batek, galderaren bat edo itxi gaur edo? Bueno, besterik ez baldin bada, nik ingo izut, ni sare sozialekin oso arduratuta nago. Ez naiz ni horretan aditu, baina bueno. Ez, eta, bueno, marka kontuetan hor ere hainbat eraso izan daiteke, sare sozialen bitartez, eta gomendioa izango litzateke marka gestionatzeko orduan ere sare soziala kontutan eukitzea edo lehenestea? Zein izango litzake? Kontutan eukitzea tresna moduan, baina gauza bat esango dizut. Haterrak eukitzea oso nada, Marka importante guztiek haterrak euki behar dituzte. Azkenean, ere batzutan da, bakizue hau hitz egin desatela zuri buruz naiz eta gaizki izan. Haterrak dira parte bat, eta hori kudeatu behar da. Ezin duguna egin da, gure komunikazioa kudeatu haterren arabera. Hori da, akatsa goitik berakoa eta askotan gertatzen da, bai? Nolabait, komentario negatiboek hartzen dute guregan kriston proiekzioa, hau da, egiten dizkigute 10 komentario positibo eta bat negatibo, eta nolabait negatiboa geratzen zaigu hiltzatuta, horren arabera egitea komunikazioaren kudeaketa, da kriston akatsa, eta marka horren arabera ardaztea bebai. Orain, hori kontutan esartzea, eskudeatzea, akatsa litzateke. Nik uste dut hor, alegin bat egin behar dela benetan markek euren kontu korporatiboetatik kudeatzeko, baina askoz importanteagoa da norabait, hori kontrarrestatzea, haterrak dauden moduan beti egoten dira. Markaren maitaleak, loberrak, fanak, bai. Ere hoiei eman indarra eta hoiek sentitu daitezela komunitatearen parte, markaren parte, marka hori babesten dutenak eurek izan daitezen. Eta komunitate hori eratzea, hori da oso zaila dena, baina azkenean ez du gainbeste pentsatu behar nola kudeatu guk erakunde moduan, baizik eta nola sortzen dut ejerzito bat, bai, benetan maiteko duena nire marka, eta balio hoiekin bat egingo duena, horrelako eraso bat dagoenean erantzuteko. Honi buruz asko sobete hitz egingo diguzuzuk, baina uste dut hori dela gakoa. Erki. Luis? Me interesa mucho saber cómo preparas una marca, a un CEO como marca, porque al final también todos tenemos una marca personal y el presidente o el CEO de una compañía, pues hoy en día en muchas de ellas se han planteado si tienen que estar o no en redes sociales, si tienen que estar en Twitter. Es cierto que muchos están abandonando Twitter, otros han llegado, como el año pasado llegó la presidenta del Santander, otros prefieren estar en LinkedIn. Bueno, cada organización tiene que encontrar lógicamente dónde, pero ¿cómo lo preparas teniendo en cuenta que por un lado eso tiene que estar alineado totalmente con el propósito de la compañía, con la marca paraguas, si es que tienes un montón, donde es una compañía, lógicamente, una matriz importante con un montón, como ocurre en esta casa? ¿Cómo le preparas para el desembarco en las redes sociales, para cuidar su marca y luego para hacer frente, lógicamente, a todos esos ejércitos y hordas de precisamente no va a ser brand lovers, lo que va a tener a partir de ese momento? ¿Cómo cuidas la marca de ese CEO? Y si tú en este minuto recomiendas a las compañías de manera general o no que su CEO esté en las redes sociales. La primera respuesta importante a esto creo que es en qué medida también esa cuenta de ese CEO la va a gestionar él o ella personalmente o va a ser un equipo de comunicación, porque normalmente en muchas compañías grandes es un equipo de comunicación el que gestiona la cuenta del CEO. Entonces esto cambia totalmente, porque garantizas de alguna manera que va a haber un filtro y que todas las respuestas van a ir en pro, ¿no?, de esta gestión y van a ir también de acuerdo con los valores de marca y con la proyección que se quiere dar. Entonces, yo creo que es conveniente, al igual que antes Begoña ha comentado, que los periodistas y las periodistas por sí mismos son personas con gran reputación y que de alguna manera pues proyectan, ¿no?, la reputación de la propia compañía. Yo creo que los y las CEOs pueden ser una herramienta fundamental para humanizar también, ¿no?, para poner cara detrás de esas compañías. Hoy en día estas cosas son las que marcan diferencia. Yo sí lo recomendaría. Ahora, si esa gestión va a ser personal, asumes un riesgo muy grande, porque luego otra cuestión va a ser meramente profesional esa cuenta.
o va a ser profesional y personal, que es otro hándicap al que continuamente, no soy experta en esto, pero te estoy dando un poco la opinión desde lo que veo. Entonces, todas estas preguntas previas creo que te llevan a una respuesta que no va a ser de un color solo, va a ser una o va a ser otra. Yo en general creo que es positivo, pero es positivo bien gestionado, porque puede ser un problema añadido y no estamos para crear problemas, ¿no? Entonces, si vemos las condiciones para que eso se gestione de una buena manera, la respuesta es sí. Igual, si lo va a gestionar de manera personal, nos tenemos que preocupar mucho de unos buenos cursos de formación antes, de establecer claro cuáles van a ser los límites, si esa persona se ve capacitada. Entonces, en general yo creo que es positivo, pero con mucha cautela. Erki, bueno, besterik ez bada, txalo bero batekin agurtuko dugu, ez ditxu, esker. Eta jarraian eta bukatze aldera. Zu, Miguel, hortik egingo duzu edo zutik? Hasiko naiz hemendik bideo bat proiektatzeko. Bale, eta gero, bueno, hemen daukazu mikrofonoa. Juan Horra, bueno, Miguel loitzate urrengo eta azkenengo izlaria izango da. Bera da blogaria eta marketing digitalean aritua eta aditua, biak. Ingeniero informatikoa da eta berorrek esan du askoz ere gehiago ikasi zuela interneteko foroetan, unibertsitatean baino. Antxe hasi izan, foroetan, ipurterre eta kurioso zen edo jarrera horrekin. Early adopter moduan, teknologia berri bildurrik gabe eta erabat fusionatuta web 2.0rekin, blogekin eta sare sozialekin. Koktel Molotov digital hori, bidaiak eta gastronomiari buruzko kontakizunak egiteko pasioarekin batera, izan da IGDGI trenetik jeisteko aitzakia eta beste norabide bat hartzekoa. Marketing digitalaren planeta eta sarerako edukien sorkuntza. Berak esaten duen bezala, entxufatuta bizi da, une oro, onerako eta berak esaten duen moduen, oberako. Ez txarrerako, baizetako, oberako. Zer eskatu diogu Migueli? Bueno, batetik, egungo testu inguru digitala marrastea, aro digital berri honetan, hori alde batetik, eta gero, bestalde batetik, kontuta daukitza foro honetan gaudela, aholku batzuk ematea baliagarriak ezen daitezkenak guztiontzat. Beraz, Miguel, nahi duzunien erronka ona daukozu, eta gainera 25 minututan egitekoa. Vale, perfecto. Bueno, eguerdi on danoi eta lehenbizi eskerrak emotia, hemen aukera honengatik, hemen txarla honetan parte hartzeko. Hemendik hasiko naiz bideo bat proiektatzea nahi dutelako. Lehenbizi, ongi etorri aro digitalera. Nik esaten dutenez, aro digitala baino gehiago askotan oian digitala da, ezta? Oian moduko batean bizi garalako. Eta hori ikusiko dugu bideotxo bat, irudikatzen duena pixkat, azken hamarkadan, azken hamarkadan gertatu diren aldaketa guztiak. Algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión.
Facebook está matando los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, hau gustatu ez errealitatea da. Eta honena dioten bezala egokitzea da, ez? Bertara egokitzea. Orduan, ongi etorri, aro digitalera, eta, bueno, ziurazki, denok eukiko duzue, kuadro hau nesbaiten ikusi duzue, seguramente, eta hau ez da oindala denbora askotako kuadro bat, eta kuadro hori honetan konbertitu da, ez? Azkenean ez dago urte alde asko, baina teknologia berriek azkenean lortu dute gure komunikatzeko era, gure erlazio sozialak garatzeko era guztiz aldatu dute, ez? Gogoratzen zarete zer zen deskonektatzea? Asteburu bat hortik joatea eta mobil gabe egotea? Hori gaur egun zaila da, ez da existitzen. Hau da, aro digital honetan minutu batean munduan zehar gertatzen diren gauzak, gertatzen diren datuak. Adibidez, 3,7 milioi bilaketa egiten dira Googleen, 38 milioi mezu bidaltzen dira WhatsAppen, 491.000 txio, 164.000 scroll Instagramen eta 4,3 milioi bideo ikusten dira YouTubeen. Hau esan bezala, errealitatea da. Zeren kulpa da, zeren errua da, eskuartean dakagun tramankulu txiki eta azkar hauek, ez? Smartphone delakoak. Askotan, gu baino smartagoak direla ere, ez? Zeren eta, badago jendea, ez dela kapaz smartphone horrek ondo erabiltzeko, ez? Eta hori horrengakoa bai, importantia da, ez? Bizigara partekatzearen aroan, hau da, ideia azkenean da, argazki bat ateratzen dut, zerbait ikusten dut, eta kontinuamente sareratu egiten dut. Markek ere ez dira leloak eta badakite eta horrekin jokatzen dute, gurekin jokatzen dute, eta egunero ongo dira gu gonbidatzen sarera edukiak sortzeko, YouTubera, Instagramen, Facebooken eta sare sozialetan orokorrean. Bere alakotasunaren garaian bizi gara. Esan bezala, argazki bat ateratzen dut, eta oraintxe bertan esaten dut nire sare sozial guztietan, arrasaten nagoela txarla bat ematen, eta horrela nire jarraitzai guztiek badakite, ezta? Bere alakotasun garai horretan bizi gara. Garai hau eduki bisualen garaia da. Esan bezala, batez ere gazteek tekstua ez dute irakurri nahi. Azkenean, argazki bidez, bideo bidez ematen badidazu eduki berbera, esplikazio berdina, askoz beho beto, ezta? Eta hori, Google bezalako bilatzaileek, horrek eduki mota horri lehentasuna ematen diote. Adibidez, zu bilatzen dozunean, ez dik esaten zuen bezala, azkenean bideoak, argazkiak eta bar, horri, eduki mota horri lehentasuna ematen diote, eta emaitza, bilaketa horren emaitzan, azkenean, pixkat goiko aldian etarako dira beti, ez? Zer ez dago online gaur egun? Zer ez dezakegu online erosi gaur egun? Adibide hau asko gustatzen jartzia, zeren eta Nafarroako herriberan dagoen erratzak artisaueran egiten dituen enpresa baten adibidea da, Eskobas Mendi. Zu sartzen zara, tiponen tailerrera ero lonjara, eta esate dozu, zelako lekua, ez? Tipoak Amazonen saltzen ditu erratzak. Mundu guztira bidaltzen ditu artisau erratza hauek. Barregarria eduri, baina egia da, eta tipoari funtzionatzen detza. Beraz, berdin da, zelako tamaina duzun, kanal digital hauetan sekulakoak egin ditzakezu. Aukerez beteta daude, ezta? Hau San Emilioneko ardoteka edo binoteka bat da, eta honek argi izaten dizu, berdin jata 200 metrora ero 20.000 kilometrora baldin bazaoz. Nere ardoa nahi badozu, bidaliko detzut. Munduko bestaldera, logikamente, ordaindu ingo dituzu porte batzuk, baina bidaliko dizu nere ardoa, ez zaitez arduratu, ezta?
Inpaktuz inguratuta bizi gara, irratia, telebista, sare soziala, eta horrek medioek eta bar gure joerak aztertzen dituzte, eta hor, azkenean kristontatuak daude, ezta? Erabiltzailearen aldetik, bere gustoak, bere joerak, dena jakin dezakegu, eta big data horretatik gauza oso interesgarriak atera daitezke onerako eta txarrerako, bai. Zer ez dago konektatuta interneten? Landareak, Internet of Things delakoak, zuen kasuan, zuren korporazioako enpresa askok, Industri 4.0 paradigma honekin, makinak, sensoreak, dena konektatuta dago internetera, eta horrek, azkenian, erabakiak hartzeko, kriston informazio baliotsua ematen digu, ez? Horregatik, gutxinaka, pixkat paradigma hauek adoptatzen goazela esan daiteke. Beste joera erokorrente bat, ekonomia kolaboratiboa, ilegala, alegala, ez dakit, baina jende gazteak azkenean Airbnb, Wallapop, Uber, Spotify eta horrelakoa jarraitzen ditu, eta gainera marka horiekin oso identifikatuta sentitzen da. Beraz, azkenean joera honek ere gure industria munduan ero gure negozio ereduetan kontutan izatea garrantzitsua izan daiteke, ezta? Jasangarritasuna, marketaz hitz egin dute nire aurrekoek, ternuak oso ondo egiten du hau eta oso argi dauka hau, ez? Azkenean bere produktuak osonak dira, baina marka honek balore batzu proiektatzen ditu bere erabiltzaileengan eta horregatik jendeak bere produktuak erosten ditu. Onak direlako eta pixkat ingurumenean pentsatzen dutelako, ez? Jasangarritasun horretan. Zer esan, iritzi eta erreseñei buruz. Eta ez bakarrik hotelak, jatetxeak, eta izaten dituzten iruzkinak eta erreseñak. Edozein enpresa, Google My Business eta horrelako zerbitzuetan, iruzkinak, erreseñak, argazkiak izan ditzake, edozein erabiltzailek igotakoak. Azken asteetan, nahiko harrituta nago, baina pare bat enpresa etorri zaikit, esan ez pixkat beldurtuta, ez dakizen bat erabiltzaile, hasi dira nire enpresa industrialean, iruzkinak lagatzen Google My Businessen. Zer egiten dut, ez? Jendea pixkat galduta dago, baina azkenean, Ulma, edozein enpresarekin, iruzkinak laga ditzakegu, erreseñak, eta azkenean puntuazio hori, gustatu ala ez, bisiblea da, eta jendia kontsultatu egiten du, eta Google Mapsekin integratuta dago, beraz, oso bisibilitate handia dauka. Beste joera batzuk, makers, rapid prototyping eta horrelakoak. Horrek bebai azkenean, kontutan izatekoak dira, zera lehen produktu bat garatzea, diseinatzea eta garatzea oso zaila zen, eta orain aldiz, beste joera batzu daude, eta gauzak azkarrago probatu daitezke, merkatura aldu baino lehenago. Joera hauekin ere, pixkat, aloro egotea komeni da, ez? Robotika, zer esan robotika, arlo industrialean, orain dela asko esango nuke, erabiltzen dela, batez be automozio industrian eta bar, baina robotika azkenean, bideoan ikusten genuen bezala, lan tradizional asko guztiz deusestatuko ditu. Hemen bideotxo bat jarri behar nuen, baina gaizki gabiz denporaz, azkenean, beste joera handi bat, areagotatuko errealitate virtuala, eta ahots bidezko laguntzaileak, Siri, Sherpa, Google Assistant, pasaden astean ikusten eban bideo bat, nola tipo batek Google Assistant bidez, estatu batuetan, hotel bat erreserbatzen zeban Bartzelonan. Hau da, esaten zeban, hotel bat nahi do, fetxa ontarako, presionekin, eta Google Assistant bidez, erreserba hori automatikoki egiten dozu. Zuret kreditu txarteleko zenbakia sartu, eta e-mail bat ailegatzen jatzu, esan ez, erreserba badakazu, fetxa ontarako. Honek, ahots bidezko laguntzai interprete hauek, bai bilaketak egiteko interneten, bai instrukzioa jasotzeko eta bar, areagotu egingo dira urrengo urteetan, baina pasada bat. Azkenean, esaten genuen bezala, markak, enpresak eta bar, customer journey delako honetan presentzia eduki behar dute. Kasu honetan, 4 pausutan, beste batzutan 5-6 izaten dira, baina azkenean, gure bai B2C, bai B2B egiten badugu ere, azkenean ideia da, enpresa bezala, entitate bezala, bezero horren ondoan egotea, alboan egotea, eta alde nenean gure erakartzea, laguntzea, eta sentsazio honekin geratu dadin, ez? Ikusten dozuenez, jokoaren arauak guztiz aldatu dira aro digital, oian digital honetan. Hemen, bi aukera terdi ditugu. Bat da, besoa jeitsi eta korronteak eraman gaitzala utzi, azkenean hile egingo gara,
beste bada nolabait moldatu, eta, bueno, alduguna egin, eta bestea da nolabait birasmatu, bai gure enpresa, eta bai, zergatik ez, gure negozio eredua. Panorama guztiz aldatu da, gube bai, eraldatu egin beharko gara nolabait, ez? Bien, guazen pixkat, sarean eizatu daiteke, hau da, oportunitateak daude sarean? Bueno, nik uste dut bai daudela oportunitateak, baina, bueno, hori, eizatzen jakin behar da, ez? Hori garrantzitsuan da. Teknologia aldetik pixkat hitz eginez, hau grafiko hau pixkat zaharkituta geratu daia da, baina 60% baino gehiago trafikoa webgune jasotzen dutena mobietatik dator. Beraz, gure webgunea ez badaukagu mobietik ikusteko prestatuta, hau ez da kasua, baina azkenean gure webguneak gure etxeak dira, hor jartzen dugu gure arauak. Beraz, gure webguneak prest eduki behar ditugu mobilean dabiltzan erabiltzaile horietarako. Zerbitzu on bat emateko eta navigazio esperientzia on bat emateko. Hori bereizgarria da, bale? Badaude markak, bai zuen korporazioan, bai kanpoan, gauzak egiten ari direnak sare sozialetan, adibidez, eta ondo ari dira, gainera. Batzuk Twitterren, beste batzuk Twitterren eta eduki bisualak sortzen gainera, LinkedInen, badabiltza beste batzuk, hori bakoitzak ikusi behar du bere sarea zein den eta non dagoen bere publikoa, ezta? Beste batzuk Instagramen bideoak erabiltzen dabiltza, bueno, estrategia desberdinak dira, eta nik uste dut gainera, kasu askotan, estrategia onak direla, ez? Bizkat, research hori egiten, estrategia onak eta adibide onak daude sarean. Blogen mundua, jende guztiak esaten zuen, sare sozialen etorrerarekin, blogak eta blogariak, horrek guztiz hilko dira. Blogak berriro eta blogariak berpiztu egin dira, eta hauekin batera, estitxu komentatzen zuen influencerrak, ez? Pixkat, palabra maldita moduan, bihurtu da azken aldian influencerrak, eta influencerrak ez dira bakarrik, telebistako aurkezle bat, ero celebrity bat, ero kantante bat. Azkenian, nik uste dut, eta zuen kasuan ere, mikroinfluencerrak deitzen direnak, hori da, benetan, arlo oso interesgarri bat esploratzekoa. Segiten du Ternuak, por ejemplo, berak bere produktuak, oso onak direla badakigu, baina berak bere produktuak iragarki, publizidadea egin beharrean, azkenean bere Ternua Friends delako ekimen horrekin, lortzen duena da, beste tipo batzuk, mikroinfluencer batzuk, abenturazale batzuk, Ternuaren markaren baloreak dituztenak, produktu horietaz hitz egitea. Eta nola tipo honek azkenean jarraitzaile asko dituen, Ternuak lortzen du, ez duela bere mezua botatzen, baizik eta beste hirugarren pertsona batek, ezta? Eta horrek kredibilitate oso handia daka. Ez da berdina, Ternuak esaten badu, eskiko mono hori ona bada, ero mendiko eskian ibiltzen den tipo honek esaten badu. Desberdina da, zaitxik, honen jarraitzaileek, azkenean, tipo hau, tipo honetan sinisten dute, ez? Ezin dugu ahaztu, Ternuak saldu egin nahi duela. Beraz, Instagram bezalako kanalak erabiltzen ditu, estekak jartzeko, eta jendeak, tipo hauengan sinisten duen jendeak, klik egin dezan, eta Ternuako webgunean, liz horrekin Ternuako webgunera juteko eta nolabait produktu hori erosteko, ez? Azkenean Ternuan estrategia arlo hortan nik uste dut oso positiboa dela eta ziur nago hau oso ondo neurtzen dutela eta emaitza honak dituztela. Zeren eta jarraitzaile mordoa dituzte eta esan bezala marka bat, baloreak dituen marka bat da, ezta? Zer egiten du orbeak? Begira Googleen orbea jartzen dugunean zer hitz sugeritzen digu Googleek bigarren lekuan, Zugasti. Denok ezagutuko duzue Ibon Zugasti, ezta? YouTuber bat, Orbea Factory Team ekimenean barne dagoena, ze da Ibon Zugasti eta beste tipo hau? Orbea markaren enbaxadore digitalak, azkenian, enbaxadore virtualak, tipo hauek Orbeako materiala probatzen dute, eta horrekin edukiak sortzen dituzte. Ternuaren kasuaren oso antzekoa da, baina kasu honetan YouTuberrera bideoak igotzen dituzte, material hori probatzen eta material hori ez ahaztu publizitatzen ari dira Orbearen materiala. Honek lortzen dutena da, 31.000 eta piku bizualizazio, atzo ere egun igotako bideo batekin. Hori Orbeak zuzenean egingo balu, igual 1000 bizualizazio izango lituzke, ezta? Hori da pixkat mikroinfluencer horien
diferentzia. Eta, bueno, posibilitate handiak daude esaten dudan bezala arlo horretan. Sare sozialekin, azkenean Facebook, Instagram eta besteek lortu dutena eta guri buruzko datu mordoa pilatzea. Azkenean gauzak eskatu dizkigute eta guk esan diogu eskonduta gaudela, deuston ikasi dugula, gustatzen zaidala gastronomia, jatetxiak, bidaiatzea gustatzen zaidala. Azkenean horrek posibilitatzen du markentzat, kriston segmentazioa egiteko posibilitatea. Orduan, nik iragarki bat, ero mezu bat bidali nahi dudanean marka bezala, segmentu oso konkretu batera joan naiteke, bai geografikoki, bai interesen araberakoa, eta hori markak, nik uste dut, ondo aprobetxatzen ari dira, zeren eta sare sozialetan publizitatea egitea, oraindik ere, nahiko merkea da beste komunikabide batzuekin alderatuz. Ezin ditugu ahaztu, komentatu dugu, WhatsAppen garrantzia. Luise komentatzen zuen, buloak zabaltzeko garrantzia, WhatsApp sare sozial moduko bat da, eta WhatsApp marketing kanal oso potente bat da. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina WhatsApp for Business delako bertsio bat dauka, esaten dute urte bukaeran Facebook Messenger eta Instagram Messengerrekin elkartuko dela. WhatsApp for Business bezeroen arreta, lehen arreta hori egiteko eta esan bezala marketing promozioak eta bar egiteko oso kanal interesgarria da eta hurrengo urteetan ziurazki kriston garrantzi hartuko du, zeren eta Mark Zuckerberg eta Facebookeko beste jefeek nolabait kriston garrantzia emainei diete tridente horri, WhatsApp, Facebook Messenger eta Instagram Messengerri. E-mail marketinga denok esaten zuten bai, hau hilda dago, ez da erabiltzen, sare sozialekin, e-mail marketingak oraindik ere kriston garrantzia dauka eta erabiltzaile asko klik egiten dugu gure buzoira, gure e-mailera heltzen zaizkigun e-mail horietan. Promozioak, nobedadeak, arlo korporatiboetan eta bar, oraindik oso tresna interesgarria izan daiteke, ezta? Zuen albisteak eta zuen nobedade eta promozioak komunikatzeko. Ondo da, panorama digital eta nahasi honetan nola bizirik iraun, ero nola lehiatu, ez? Nola lehiakorri izan. Gomendio oso xume batzuk, ero oso txiki batzuk, esan bezala, sare sozial asko daude, kanal asko daude, denetan egon behar naiz? Ez, hori estrategia batean garatzen da, horritxuri baten aurrean jarri, eta azkenean, sarea ero kanala ondo aukeratu behar dugu. Hobe da askotan, sare sozial ero beste kanal batean, bakar batean egotea baina ondo, tinko eta mezuak era formal batean bidaliz, 7 kanal edo sare sozialetan egotea, erdipurdiz egotea baino, ez? Beraz, sarea ondo aukeratu. Entzuketa aktiboa ero erderaz eskutsa aktiba esaten dena, ezta? Tresna eta aplikazio mordoa daude, batzuk doain gainera, gure markari, gure enpresari buruz esaten ari direna entzuteko, jakiteko. Azkenean askotan ez da gu sarean egotea eta esatea ze ona garen, zelako produktu onak egite ditugun, zelako zerbitzu kristonak ditugun, baizik eta beste batzuk zer esaten ari diren guri buruz, bai alde negatiboan eta bai alde positiboan. Hori feedback hori barneratzea nolabait eta azkenean organizazio barnean pixkat bideratzea, horretarako daude tresna horiek, ez? Hori oso garrantzitsua da. Azkenean, guk kanal horietan presentzia baldin badaukagu, jendea lagundu nahi dugu, jendea bideratu nahi dugu, eta esaten genuen bezala, bezeroen lehen arreta hori, sare eta kanal hauetan egiteko posibilitatea daukagu. Hortaz, hor bagaude, erreakzioa, erantzun hori bizkorra izan behar da. Ez dakit minutu baden, 6 minutu, ordu bat, ero 6 ordu. Bakoitzak bere estrategia dauka, eta arlo bakoitzak bere gauzak ditu, baina bizkorra izan behar da. Interneten gauzak bizkor egiten dira, eta batez ere erantzunak. Jarraitzaileak, followerrak eta bar kontatzeko garaia bukatu dela diote. Hobe izatea jarraitzaile onak, zurekin interaktuatzen dutenak, zure mezuak zabaltzera laguntzen zaituztenak, 7.000 izatera baino eta interakzio nuloarekin, ezta? Horregatik, hobeto gauza horietatik pixkat aldentzea, kantitate horretatik. Azkenean ez dugu ahaztu behar, sarearen, kanal horien beste aldean pertsonak daudela, azkenean pertsonekin komunikatzen ari garela, eta askotan empatia moduko hori
egin beharko dugula beraiekin, ez dakigu zer gertatzen zaien, zehar izan duten, ero alderantzi, ze esperientzia ona izan duten. Azkenean, beraiekin hitz egitea da, kanal horien barne ere, eta pixkat empatia prozesu hori beraiekin egitea. Batez ere, korporazio, industria munduan eta bar, nik uste dut umorea falta zaigula. Ez dakit nire pertzepzioa den, baina agian formalegia gara, eta batez ere Gipuzkoan. Ni Gipuzkoarra naiz, Formalegia gara. Nik uste dut pixkat informalagagoak izatea, umore pixka bat sartzea, formaltasun baten barruan, bale? Baina nik uste dut interesgarria izan daitekeela, mezuak bideratzerakoan, edukiak sortzerakoan, eta bar. Estitzuk zaten zuen bezala, historia kontatzea, ipuina kontatzea, gure markaren arlo bat, ero marka orokorrean, storytelling horrekin kontatzea, ez? Jendeari hori ailegatzen zaio, jendeak hori bilatzen du. Badaki zure produktuak onak direla, baina kontaidazu historio bat zuren produktuen inguruan, ez? Nola egiten diren, ero ze pertsonek parte hartzen duten, hori interesgarria. Azkenean nik nahi dudana da, zure produktu ero zerbitzu horrekiko pasioa ikustea, erabiltzaileengan inspirazio moduko hori eragiteko, ero emozioak, ez? Emozioen garrantzia. Azkenean nik erabiltzaile batengan emozioak sortzen baditut, erabiltzaile hori nire produktua erosteko, posibilitate gehiago izango ditu, ezta? Emozioak astuna izan gabe, ezin gara egunero gure gure mezua kontinuamente bidaltzen egon eta spam egiten egon. Hori, aldendu egin behar gara praktika horietatik. Eskuzabala izan, nik uste dut oso garrantzitsu dela eta urteen buruan demostratu egiten dela. Sarean, sare sozialetan, edukiak sortzerakoan eskuzabala izan behar da, eta eskuzabaltasun hori bueltan etorriko zaizu, epe ertain edo luzean, ez? Nik uste garrantzitsua dela beste albisteak ere partekatzea, azkenean besteek ere zurekiko jarrera hori eduki dezaten lortzeko. Mundu zeharo aldakor batean bizi gara, gaur Instagram dago goigoian, hemendik bi urtera ez dakitze sare sozial izango den, ero WhatsApp marketing erramenta kriston potente batean konbertituko den, ez dakigu, azkenean behar duguna da pixkat alorogon ikusi eta ikasi, eta batez be, frogak egin, konfunditu, trebatu, kontinuamente entrenatu, eta jun ikusten ze gauzek funtzionatzen duten, eta ze gauzek ez duten funtzionatzen. Eta horretarako prest egon behar gara. Horritxuri hori, estrategia hori, dokumentu bizi bat izan behar da, eta gaur Instagramen bagaude, agian hemendik bi urtera beste sare sozial batean egon behar gara, mundu aldatu delako, erabiltzailearen joerak aldatu direlako, ero jende gazteak jada ez duelako Instagram erabiltzen, eta Snapchatera bueltau da, ez? Azkenean horretan ibili behar gara. Arlo digitalak duen gauza oso potente bat da, dena neurtu daitekeela. Eta hau nik uste dut, medio tradizionalekin konparatuta, bentaja, abantaia oso potente bat da. Dena neurtu daiteke eta gomendatzen da dena neurtzea eta ondo neurtzea gainera. Esaten genuen ternuaren adibidea. Ternuak badaki Instagrameko argazki horretan zenbat jende klik egin duen eta horretako klik egin duten artean zenbat jendek erosketa hori bukatu egin duen. Goretek txamarra hori ero fraka horrek erosita. Hori oso garrantzitsua da. Kosta egiten da kanal hori pixkat bideratzea eta dana ondo programatzea edo diseinatzea, baina behin dakazula horrek kriston potentzialitatea daka, zaitxik azkenean retornoa ikusten dozu. Marketing kanpaina horretan sartu duzun dirua, horren retorno direktoa ikusten dozu, eta hori oso garrantzitsua da. Pazientzia izan behar da, mundu honetan, mundu digitalean ere pazientzia izan behar da, zeren eta gauzak ez dute lehenean funtzionatzen askotan, lan eta lan egin behar da, hau ez da misteriorik, esaten genuen bezala umorea, ausartak izan behar gara gauza berriak egiteko. Azkenean askotan, pixka bat, enkajonatuta moduan gaude komunikazioa eta edukiak sortzerakoan interneten, ez? Nik uste dut, batez be enpresarloetan eta bar, pixkat ausartagoak izan behar garala. Formalidade baten barruan, baina ausartagoak izan, jakinda ez garela superheroi bat, askotan kanpoko laguntza bar izango dugula, bai kanpaina bat diseinatzeko, bai eduki bat sortzeko, bai bideo bat egiteko, ero lo que sea, ez? Azkenean ez gara superheroiak eta guk gure biznesa kontrolatzen dugu eta arez gehiago ez. Buru zentzuz jokatu, logikamente, marka bat gara, enpresa bat gara, reputazioa daukagu, buru zentzuz jokatu behar dugu, eta batez ere ezin duguna egin da, arlo digitalean,
pertsona, marka, enpresa oso atsegin bat izan, eta gero gure harrerara heltzen denean bezeroa gaizki tratatu, ez? Azkenean bi gauza horiek lotuta doaz, beraz, bai arlo digitalean eta bai arlo fisikoan, batez be, izan zaitezu, hori da garrantzitsuena. Eta bukatzeko, joera aro digital honen laburpen hau bukatzeko, jarri nahi netzuen bideo bat, eta bideo honek oso ondo eszenifikatzen du nire ustez, pixkat datorrena, are bortitzagoa, baina era berean interesgarriagoa izango dela, ez? Zeren eta generazio berriak, oso fuerte datoz zentzu honetan. Instagramera nola, ez? Eta dena emititzen dugu, en tiempo real. Eta hori da dana nire aldetik. Oso ondo. Eskerrik asko. Txalo, oso ondo, Miguel, mila esker. Benetan, aurkezpena oso bolita. Eta argazkiak oso ondo aukeratuak, Oso ondo. Galderaren bateko badaukozue, bai, Elena? Emoizu mikroa mesedez, bai. Eskerrik asko. Hor, enpresak dedikatzen dugu esforzo handia webgunerako, ez? Webgune bat egitea, ondo ukitzea. Gaur egun zelan gelditzen da hori, da higienikoa bakarrik, eta webgune bat bakarrik higienikoa, eduki behar dugu ondo takitxo, ero... Depende pixkat zein den zure helburua, baina... Webgune azkenean zuen... inguru horren barruan zuen kontrolpean dagoen gauza bakarra da. Orain adibidez, Twitter, Facebooken eta Instagramen edukiak sortzen ari gara, baina nork esaten dizu hemendik bi urtera, Twitter itxiko dutela, ero Facebook erabiltzeagatik, 2 milioi pagau beharko ditugula urtero, ezta? Ero pagau beharko dituztela markek, publizitatearen gertatzen ari da. Hortaz, nik uste dut zuen etxea ondo zaintzea eta webgune bat ondo erabiltzeko erabilterraza izatea hori funtsezkoa da. Azkenean gero beste akzio mordoa egingo dituzu, bai sare sozialetan, bai WhatsAppen, bai ez dakize kanaletan, baina azkenean nahi duzuna da jende hori zure webgunera, zure produktuetara, zure zerbitzuetara bideratzea. Orduan hori da pixkati daia, da como la piedra angular, ez? Zuk zure teknologiak hori egiten du, nik Instagramera sekulako mezu bisualak bidaltzen ditut, baina azkenen nik nahi dut jende horrek klik egitea argazki horretan, eta argazki horretatik nire webgunera tortzea eta erosketa bukatzea, eta fraka ero txamarra goretek zori erostea. Eta horregatik azkenean hor pixkat izten da lazo hori, ero ziklo hori. Azkenean nik uste dut sekulako garrantzea daukala webgunea ondo edukitzea eta batez be erabilgarria izatea trafiko mobil horretara zuzendua, ez? Horregatik SEO kanpainak eta, gauza asko ontsi egiten direnak. 5 minututa zituen bukatzen dugu, baina galdera bat, papera desagertuko da? Nik ez dut uste desagertuko denik, baina ikusten ari gara joera paperaren murrizketa dela, ezta? Zuek feria eta azoka askotara joan gazarete, hemengo enpresak, eta nik uste dut gero eta argiago ikusten dela papera lehengo katalogoak, lehengo komertzelak zelako katalogoekin juten ziren bezeroak bizitatzera, ema pisatzen zuten katalogo horiek. Nik uste dut orain jada
komertzialak eta beste direktibo batzuek, azkenean tablet bat daukate, ero zure webgunera bideratu dezakezu, mesedez, itxoin, konektatuko naiz, eta nire webgunean daukadan, ero YouTubeen daukadan bideo honetan ikusiko dozu nire makina erramentak nola mekanizatzen duen, ez? Nik uste dut, pixkat aldatzen ari direla joerak, guztiz desagertu ez, baina, bueno, eta planetaren onerako ere, murrizten badugu ona da, ez? Nire ustez. Bai plastikoa eta bai papela. Bale. Hemendik 5 urtera esango dizugu, zure... Abere gisa dan. Ederki. Jarri dugu lan bat enkargatu diot gaur goizien Asier Ibarrondori, Dirkomekoari, eta zen diot apur bat bekario lanak egitea, eta olako laburpen 2 minututan albaldin bada olako laburpen moduko bat egitea gaurko foroari buruzkoa. Eta orduan hitza eman behar diot berai, apur bat, berak bere apunteak eta hartu itxu, eta abertzen olako laburpena egiten digun. Por cierto, txalo bero bat, Miguel Oitzate, mesedez, Bi minutu, bai. Bueno, eskerrik asko denori. Gracias, Javier, por invitar a DIRCOM a estar aquí presente. Yo cuando veo y me pongo delante de los profesionales de la corporación hablando de comunicación siempre me voy a sentir como el becario y siempre voy a tener un montón de cosas que aprender, por lo tanto en este papel me encuentro estupendamente. Desde DIRCOM somos Asociación Española de Directores de Comunicación, trabajamos 3 objetivos. Uno es la puesta en valor de la figura del director de comunicación, otro es el networking, el conocernos y compartir experiencias, y el otro es la formación de los directores de comunicación en un mundo, le hemos llamado la selva, que siempre está cambiando. Con lo cual este foro nos ayuda a cumplir los 3 objetivos en uno, con lo cual, pues muchas gracias. ¿Vale? Siempre que nos llamáis, estaremos. Tengo que hacer el resumen en minutos 60. Entonces, es una gozada oír cómo Javier ha organizado un foro para remarcar el valor estratégico de la comunicación, que es algo que yo creo que todos tenemos. Somos directores de comunicación hablando de directores de comunicación. Yo no sé si hace falta. Quizá tendríamos que decírselo también a los jefes. Pero eso nos pasa mucho en DIRCOM, ¿no? Que nos ayuden. Pero bueno, está el presidente de la corporación y en el Día de la Felicidad ha venido a ponernos un poco deberes a todos, ¿no? Porque ha puesto en valor lo que es la Corporación Mondragón, que lo sabemos todos, y ha explicado sus cifras. Ha hablado de una corporación que crea admiración y que crea respeto y que crea interés, pero luego ha dicho que le gustaría una corporación que percibe que no se siente la contribución que hace a la sociedad y que él quiere una corporación que tiene la reputación que se merece. Entonces, en el Día de la Felicidad nos ha bajado un poco a todos y hemos empezado a hablar y hemos empezado a trabajar para ver cómo hacemos lo que el presidente nos pide, ¿no? Y entonces ha venido Luis y nos ha hablado del propósito corporativo, que da sentido un poco al día a día de todas las organizaciones, ¿no? Nos ha hablado del propósito de IKEA, que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, y nos ha contado cómo ese propósito se transmite a través de una comunicación centrada en la emoción y en los valores, ¿no? Corporativos, los valores que definen a IKEA. En el discurso de IKEA yo digo, cierro los ojos, quito IKEA y pongo Mondragón, y seguro que podemos aplicar todo lo que ha dicho, porque su presentación era ser, hacer y contar. Y yo creo que la Corporación Mondragón es la pera, hace cosas increíbles y la reputación la va a trabajar solo contando lo que hace. Y ese era el título de la presentación de IKEA. Después de hablar de propósito, ha venido Begoña y nos ha hablado de la reputación. Yo cuando le oigo a Begoña cierro los ojos, es como cuando estoy en el concierto de los Rolling. No oigo la música, abro y digo, es que está ahí, ¿no? Es lo que pasa cuando hablas en la radio, Begoña. ¿Y qué nos pasa? Nos ha hablado, primero, lo que más me ha gustado, que es que la reputación repercute directamente en el negocio. Y esto es algo que, como se lo vamos a decir a los jefes, es el mensaje que yo subrayaría siempre, ¿no? En DIRCOM lo decimos continuamente. Y cómo la gestión de la reputación se realiza básicamente fortaleciendo la conversación con los grupos de interés. Escuchando lo que quieren de nosotros, entendiendo quiénes son, diagnosticando con quién queremos hablar más y con quién menos, pero hablando con todos y dándoles respuestas. Y ha dicho que es muy importante que estrategia, que yo he entendido que es la estrategia de negocio, y comunicación van unidas, ¿vale? Entonces,
a mí me ha parecido muy pertinente. Estábamos hablando de propósito y de reputación, temas amables. Ya ha venido Luis, lo siento, Llorente y Cuenca viene a hablarnos de crisis y todos hacemos... ¡Ay! Y encima nos dice que las crisis han mutado y que todo este entorno digital pues nos han movido el agua y cosas que antes teníamos una crisis de vez en cuando, ahora vivimos en el subcontinuo. Y es muy importante distinguir entre lo que es una crisis y lo que es un suceso, ¿vale? Que a veces un suceso nos pone nerviosos y quizá no sea para tanto, ¿no? Pero al final nos ha desvelado que las crisis se solucionan como siempre. Es decir, teniendo un equipo de gente preparada que sabe levantar la cabeza y ver cómo viene el ataque y luego contando con un buen portero que esperemos que la pare, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya lo de la crisis ya no nos pone nerviosos, o tanto. Sabemos que van a venir continuamente, pero estemos preparados. Nos tomamos un café y llega este Chugarais y nos dice, bueno, pues que si tenemos que hablar de la reputación de corporación, nos ha contado como una marca es una historia que se puede definir en una frase, que es un pequeño relato y es una serie de conceptos que están compartidos por toda la audiencia que uno puede tener. Pero luego también hablando de la corporación nos ha dicho y nos ha puesto a todos un poco deberes, ¿no? Porque dice, claro, tenemos una Humanity at Work, tenemos un concepto creativo que nos puede definir a todos, pero luego todas las marcas y todas las cooperativas tienen sus guerras particulares y cada una tenéis que ver cómo a nivel de reputación de corporación las cosas que hacemos tienen que apoyar a lo que la corporación quiere transmitir. Entonces, a ese paraguas sobre el que queremos tejer la marca Mondragón, ¿vale? Y para terminar, pues si antes yo cerraba los ojos y veía los Rolling, pues Welcome to the Jungle de los Rolling, ¿no? Con el mundo digital, donde Miguel nos ha dado un repaso por todo lo que está pasando en este mundo digital, que lo ha cambiado todo, y nos ha invitado a atrevernos, a hacer pruebas-error, desde el descaro, el atrevimiento y las ganas de divertirnos, a aprovechar todas las oportunidades que nos da hoy un mundo digital, ¿vale? Entonces, pues a por ello. Yo ya como conclusión decir pues que Mondragón, por lo que yo he sentido, que yo no pertenezco a Mondragón, pero lo que yo siento es que lo tiene todo y solo hay que trabajar. Es decir, crear la reputación o fortalecer la reputación de corporación, cuando tú eres y cuando tú haces, ya solo tienes que trabajar la corporación desde el punto de vista de la corporación, de la comunicación. Desde el Humanity at Work podemos crear un propósito, escuchar y crear nuestro relato, establecer relaciones con los grupos de interés, prepararnos para las crisis que van a venir, como ya han venido antes, y aprovechar todas las oportunidades del mundo digital para ser cada vez mejores y más fuertes. Y ya está. No sé si me he pasado. Bueno, pues eskerrik asko, Asier, la verdad es que has hecho un trabajo estupendo de resumir una jornada que ha sido prácticamente, hemos empezado a las 9:30, es ya prácticamente la 1:30, han sido 4 horas largas y no suele ser fácil condensar los contenidos. Para ser becario no está nada mal. Bueno, yo a esto le añadiría quizás que una de las cosas que ha impregnado de forma transversal todas las charlas que hemos tenido a lo largo de la mañana ha sido, yo me he quedado por lo menos con el tema de la emoción, ¿no? Yo creo que todos habéis hecho referencia de un modo u otro a lo importante que es en el mundo de la comunicación llegar a las emociones de las personas que nos están escuchando, porque de esa manera la comunicación es mucho más efectiva que de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema que, bueno, pues que tenemos que seguramente potenciarlo. Antes estábamos hablando con Luisa del tema de los vídeos y seguro que será un tema que tenemos que promover intentando llegar más al corazoncito de más que a la cabeza, al corazoncito de las personas, porque las emociones yo creo que son las que mueven el mundo. Bueno, nos quedamos un poco con esa tarea. Simplemente dos comentarios finales. Uno, por una parte, vamos a compartir, si los ponentes por lo menos no tienen inconveniente, vamos a compartir todas las presentaciones que hemos tenido a lo largo de la mañana a través de la extranet. Creo que tenemos todos vuestros correos electrónicos y entonces os lo haremos llegar, por lo menos el enlace para compartir las presentaciones. Además de eso, también os haremos llegar una encuesta para valorar un poco
como dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, pues lo que queremos hacer es medir también un poco el impacto que os ha podido causar esta segunda edición del Foro de Comunicación. Y por último decir, pues bueno, que tenemos varios temas que hemos tomado nota todavía de muchas cosas sobre las que podemos reflexionar y sobre las que seguramente podremos organizar el siguiente foro. Quiero agradecer nuevamente la disponibilidad y la disposición que han tenido todos los ponentes, porque en definitiva son ellos los que elevan el tono y el nivel de este foro de comunicación, o sea que eskerrik asko a los 5. Y nada, nos ponemos manos a la obra para la organización del siguiente foro, que no sabemos si será aquí o será en alguna otra cooperativa, pero bueno, en cualquier caso nos ponemos manos a la obra para ello. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bai, contratiempo y tal. Hombre, kaixo. Ai. Ez, babitxu. Babitxu, ahí hago da tus emociones, seguro. Bueno, vale, venga, are, allá, agur. Hagamos esto y... Miguel, ¿esto aún Suriada o...? Ah, está Suriada. Está que se llena eso.